CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas de CADEFI? Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Charla Fiscal entre Amigos. El día de hoy, jueves 23 de febrero, pues diríamos, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Y ya estamos otra vez en estos preparativos para la declaración anual, que si me permiten el comentario, les sugiero mucho que ya vayan revisando cómo viene ese formato de la declaración anual personas morales. Porque cuando se mete uno dice, bueno, ¿es declaración o mini dictamen? Entonces, de verdad, les sugerimos que vayan ya teniendo esa precaución, esa previsión, cancelando compromisos de aquí hasta marzo, porque finalmente sí necesitamos mucho que invertir tiempo, tener muchos papeles ya preparados, algunos tendremos que desempolvar ahí temas de lo que es las normas de información financiera, algunos conceptos, etcétera. Pero bueno, precisamente para hablar de este tema muy importante, la Declaración Anual de Personas Morales 2022, el día de hoy tengo el gusto de acompañar a mis dos amigos, grandes amigos. En primer lugar, el maestro contador público, máster en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro. Amigo, ¿cómo estás? Pues feliz como siempre, igual lo recibo con una sonrisa, igual ya saben que para mí CADEFI es gracias a ustedes, gracias a su preferencia. Y bueno, ¿qué decir de la declaración anual? Yo ayer di un evento aquí con la capacitadora y me sorprendí porque hay mucho interés de los contadores, Tavo, Juan Carlos, en donde ayer tuvimos yo creo que un tope realmente interesante de asistentes, tanto en línea como presenciales, y dudas para abordar de manera generosa. Entonces, pues yo agradezco la invitación, Tavo, y con mucho gusto los comentarios que haré, pues, finalmente son para sumar y sumar bien a los contadores para que hagan la declaración correctamente. De acuerdo, amigo, muchas gracias. Y también paso a presentar a nuestro amigo Juan Carlos Fuentes Villanueva. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Octavio, muchísimas gracias por la invitación y bien apunta bien el maestro José Antonio. Hay cambios importantes, creo que ya, la parte fiscal viene muchísimo más sencilla, sin embargo, hay algunos cambios importantes y relevantes en cuestiones de capital, pero yo creo que la sustancia principalmente es el tema de las normas de información financiera y su aplicación. Entonces, hay de qué hablar hoy en la tarde. Muchísimas Totalmente gracias. De acuerdo, amigo. Muchas gracias, al contrario a ti. Y de hecho diríamos, bueno, precisamente hemos venido viendo cómo a lo largo de los últimos años la autoridad, a partir de todos esos mecanismos o herramientas que tiene, a partir de lo que es la emisión de un CFDI, ya sea de ingresos, de nómina, de egresos, de pago, pues obviamente se va nutriendo cada vez más de mayor información, que algo que debemos de tener en cuenta, información que generamos nosotros desde de inicio, ¿ok? ¿Y eso por qué el comentario? Porque sabemos de antemano que ya ha habido un par de años en la que viene información precargada, digamos en la parte de lo que son los ingresos, la parte de la nómina, cuestiones de algunas situaciones de deducción, que obviamente eso al estar precargado, pues nosotros lo que nos toca es hacer ese amarre, ese encuadre con nuestros papeles de trabajo, que deben de estar, digamos, acorde con lo que se está presentando en esa declaración anual. Sabemos de antemano también que no vamos a poder modificar en lo que es per se ya el formato de declaración. Hay datos que no podemos modificar a menos que estemos modificando desde el origen, que sería en pagos provisionales. Ahí al respecto, mis estimados amigos, digamos que para empezar ahí, poco a poquito, como dices, prof, decir, ok, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones? Se me ocurre, por ejemplo, una de momento que seguramente será un tema recurrente de parte de nuestros amigos, respecto a que en ocasiones decimos, oye, no me está cuadrando la parte de lo que son los ingresos que yo traigo en mi papel de trabajo, en mi contabilidad, propiamente en mi balanza, con lo que trae reflejado ya precargado la autoridad. Claro. Y a veces decimos, ¿no?, que es una situación que está pasando ahorita recurrentemente. Y precisamente ayer, amigo, te hacían esa pregunta, ¿no? Resulta que yo tengo tanto ingresos comprobados a través de los CFDIs que he emitido, y resulta que al meterme a mi pago provisional del mes de enero, pues es una cantidad al doble. Claro. Y no sin una justificación razonable. Totalmente. ¿No? ¿Cuál sería tu primera recomendación, estimado prof? Para, primero, hacer ese amarre de lo que son los ingresos, y en su caso, si todavía estoy a tiempo de hacer alguna cancelación del ejercicio 2022. Ok, bueno, pues mis amigos, mire, ese es un tema que realmente hay mucho que explorar, pero bueno, no hay que saturarlos de información. El primer comentario, no hay que olvidar que estamos hablando de la declaración anual del año 2022, ¿de acuerdo? Y esto tiene como parámetro que en 2022
pues desde luego título 2, régimen general de ley, se da bajo el contexto de lo devengado, ¿de acuerdo? Y cito nada más como una primera referencia el artículo 17 que nos habla del momento de acumulación. De tal manera que si tú sueltas el CFDI, si tú pones a disposición de tu cliente la mercancía o cobras total o parcialmente, son ejemplos precisamente para que se acumule, ¿de acuerdo? Y eso, primer comentario, debería de estar acompañado con el CFDI de ingresos, que viene ya precargado y se considera como un ingreso nominal. Okay. Sin embargo, segundo comentario, de acuerdo al artículo 14, fracción segunda de la Ley de Renta, hay que recordar que el ingreso nominal como concepto dice, son todos los ingresos acumulables excepto el ajuste anual por inflación. De tal manera que hay una regla miscelánea en particular, que es la 3.9.15, que me dice que debes de considerar de entrada el CFDI de ingresos como precargado, ya viene prellenado. Pero adicionalmente dice que debes de capturar algunos otros ingresos nominales, ¿de acuerdo? Que probablemente no lleven un CFDI. Por ejemplo, ¿cuál? A lo mejor ganancia en tipo de cambio. Sí. Ahí está un ejemplo. Sí. Otro ejemplo es ganancia acumulable por venta de activo fijo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, ahí está otro comentario importante. ¿Por qué razón? Porque si tú vendes un activo fijo, timbras precio de venta y el precio de venta puede no coincidir, y de hecho así es, con la utilidad. Por lo tanto, ahí está una primera diferencia. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Y creo que es lógico, ¿verdad? Obvio. Otra segunda diferencia, que también fue una pregunta recurrente ayer, es que si ustedes hacen algún descuento, bonificación o devolución sobre ventas, que eso es una nota de crédito, esa es una deducción, muchos en su momento descontaron ese concepto, lo cual también no es correcto. ¿Por qué razón? Porque debes de tomar la totalidad de tu venta del CFDI, porque sería un ingreso nominal. ¿Estás de acuerdo? Y otro concepto es que hay que tener mucho cuidado, y ahí cierro el comentario para no abusar, de que hay por lo menos 5 conceptos de que se siguen acumulando como ingreso en la declaración anual, pese a que son ingresos nominales, pese a que son ingresos acumulables. Y a título de ejemplo, les comparto 3 ejemplos. Primero, ingresos derivados de fuentes de riqueza ubicado en el extranjero. Ahí está uno. Segundo, ingresos derivados de operaciones a través de fideicomiso empresarial. Ahí está otro. Y uno más es precisamente ingresos derivados de operaciones entre partes relacionadas. Y cuidado con ese concepto, ¿eh? Claro. Entonces ya nada más adiciono un comentario final, Tavo, donde hoy también, si despliegan en el momento de clasificar sus ingresos nominales, hoy la autoridad está incluyendo un ingreso adicional respecto del año pasado. ¿Y cuál es ese? Cuando tú rentas un inmueble y se hacen mejoras o adiciones al inmueble y pasan a propiedad del arrendador. Sí. Entonces, eso también hoy por hoy es un ingreso acumulable y en consecuencia nominal que debe de estar reflejado en pagos profesionales, Tavo. Sí, pareciera que la autoridad hoy por hoy ya se está metiendo en situaciones incluso más de fondo. Totalmente. Desde luego, porque digamos que también incluso si esto lo empezamos a cuadrar para un futuro, con lo que presentamos en nuestra contabilidad electrónica. Sí, totalmente. Si en un momento dado veremos, y precisamente para eso quiero dar la palabra a Charlie, respecto a qué novedades, amigo, ves en la parte financiera de este formato nuevo de la Declaración 2022 Personas Morales. Pues yo creo que lo más relevante son los 2 nuevos estados financieros, que no son nuevos. Que en la incorporación a la declaración. La incorporación a la declaración anual, exactamente. Sin embargo, que en el día a día, hasta para la toma de decisiones, como lo he comentado, tendrían que estarse generando de manera mensual, ¿no? Que ya platicaremos ya de manera puntual, pero esa presentación de esos informes los dejamos de lado porque creemos que nada más con la pura presentación del estado de posición financiera, el balance general y el estado de resultados, con eso es más que suficiente. Sin embargo, hoy nos pone la autoridad un estado de flujos, en donde puede ser por medio de los 2 métodos, que puede ser el indirecto o el directo, dependiendo por cuál sea el que optemos, o, y adicional a esto, el estado de variaciones en el capital, que ayer uno de los comentarios que realizaba es que ya la autoridad también se está metiendo pues, a la parte a la parte corporativa de las empresas, en donde dice, bueno, a ver, repartiste dividendos, reinvertiste la utilidad. Tuviste préstamos, pagaste intereses. Y fíjate, algo interesante que platicábamos ayer en el tema de los futuros aumentos de capital. Totalmente. Que es un tema interesante esto, ¿dónde lo vamos a poner? Por ejemplo, el apartado
de futuros aumentos de capital, si lo vamos a poner en la parte de los pasivos o en la parte del capital. Claro. Coincidimos el maestro José Antonio y yo en un comentario que va a depender la partida si tiene la formalidad de que esté en actas de asamblea extraordinarias. Si está en actas de asamblea extraordinarias, se tendría que poner en la partida de capital. Claro. Si no está en actas extraordinarias, esos futuros aumentos de capital van a estar en la parte del pasivo. ¿Cuál es la afectación? De que va a jugar para el régimen general, para el ajuste anual por inflación. Entonces, estas dos incorporaciones creo que son las que más están dando dolor de cabeza a los contadores, las que ya en un proceso de captura, creo que es el gran problema, que inclusive la estructura de la propia presentación de la declaración, los tiempos que te da la plataforma son limitados para poder hacer un análisis. Ayer comentábamos, tienes que tener ya los papeles de trabajo elaborados para que simplemente traspases la información, porque si no, si quieres ponerte a analizar en el llenado, va a estar imposible que lo puedas hacer. Que fíjate que precisamente por eso el comentario de empezar a trabajar ya y dedicarle el tiempo desde ahorita, porque finalmente, no obstante que tenemos hasta el 31 de marzo, que en este caso se pasaría, creo que viernes, podremos aplicarlo hasta el día lunes como máximo, pero bueno, para no confiarnos, ¿por qué? Porque una peculiaridad que trae precisamente a la incorporación de esos dos estados financieros adicionales, que estaríamos hablando del estado de flujos y el de variaciones en el capital contable, estamos hablando de que en específico van a ser estados financieros comparativos. Totalmente. Entonces, ¿qué necesitamos de entrada, prof? Pues obviamente también integrar esos saldos para cuando no tenemos esa precaución o por costumbre, porque seamos francos y honestos, la mayoría de los contadores regularmente no emitimos los 4 estados financieros. Sí, cierto. ¿Qué va a implicar, no? Y cuestiones también, obviamente, de CUCA, de CUFIN, que tenemos que elaborar esos papeles. Y si decimos, oye, pues a lo mejor no me cuesta tanto trabajo la elaboración de esos papeles para 2022, pero ¿qué crees? Hay datos que yo no traigo. Claro. Y además los tengo que hacer comparativos de 2021 a 22. Ahí, por ejemplo, prof, de las cuentas más destacables, porque incluso quería conectarlo con un comentario, fíjate. Ahorita que comentabas respecto a que puedo tener ingresos, o los préstamos que decía Charlie ahorita, ¿qué pasa si la autoridad agarra y dice, a ver, voy a cruzar nada más con la contabilidad electrónica, la antigüedad de saldos que tú puedes traer en lo que son las balanzas que me has venido presentando, y ahora dices, oye, pues a lo mejor por ahí, si la autoridad quisiera, pudiera determinar un ingreso simplemente por la prescripción de créditos que yo no he pagado. Totalmente, claro. ¿No? ¿Cuáles son para, a tu juicio, mi estimado amigo, a esas cuentas de las que deberíamos de hacer un análisis completo, empezarlas a depurar? Tú siempre lo has dicho, prof. Claro. Hay que depurar balanzas, hay que ir neteando los saldos, etcétera. ¿Cuáles serían para ti las más importantes? Fíjate que muy buen análisis, Octavio, y derivado de también lo que bien apunta Juan Carlos. Yo destaco algunas aristas. Primero, fíjate, no hay que perder de vista, y ya lo anticipabas, que los contribuyentes, y yo generalizo, todas las personas morales del título 2, independientemente de lo ingreso que puedan o facturar, están obligadas a enviar su contabilidad electrónica, en los términos de la resolución miscelánea. De julio de 2015. ¿De acuerdo? Sale. Sí. Ahora, ¿eso qué implica? Que la autoridad de alguna manera ya conoce la información financiera de tu empresa. Y si a eso le adicionamos ya esos dos estados financieros que bien apuntaba Juan Carlos, el flujo de efectivo y lo que es precisamente el estado de cambios en el capital contable, yo creo que hay que pensar más allá del propio estado financiero. ¿Por qué razón? Porque si en la balanza de alguna manera tienes cuentas de riesgo, que es precisamente a lo que te refieres, y por citar algunas, deudores diversos y más si están los socios, acreedores diversos si están los socios, inventarios, costo de ventas y me puedo seguir, porque regularmente simplemente por procedimiento mucha gente disminuía inventario y ¿cuál era el efecto? Aumentaba el costo y pagaba menos impuestos. Entonces, al hacerlo de manera comparativa, la autoridad ya está o puede identificar operaciones atípicas, que de hecho, si me permiten el comentario, y lo vimos en una charla, puede ser un elemento interesante derivado del plan maestro del SAT, que precisamente dice que si un contribuyente tiene operaciones atípicas, puede ser un supuesto para que venga la autoridad y me revise. Ahora, segundo comentario, tengan especial cuidado
con los depósitos en el banco. ¿Por qué razón? Porque deben de hacer un match de alguna manera identificando depósitos con CFDI, registros contables y todo debe de cuadrar. De tal manera que si tienen depósitos adicionales en su cuenta de banco, si no están timbrados o no están reportados como préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o ingresos, de entrada la autoridad va a identificar que te sobra dinero a través del estado de flujos de efectivo y te puede llegar a verificar de dónde proceses ese recurso, y si no tiene la forma de acreditarlo, de acuerdo al código 59 fracción tercera, estamos casi en la idea de que ese es un ingreso acumulable. Claro. Y terminando el comentario con esta información financiera, hay cuentas muy particulares que hoy te pide la autoridad. A título de ejemplo, vean, hoy te pide, por ejemplo, en el balance general que le indiques tu contribuyente si tienes activos fijos dispuestos a su venta. Es una novedad interesante, claro, sí. Porque la autoridad ya se está anticipando si quieres o pretendes vender un activo. Segundo punto, en la parte, por ejemplo, de inventarios y de cuentas por cobrar, te pide adicionalmente de si son deudores, acreedores, partes relacionadas o no, te pide que establezcas una estimación de cuentas incobrables o una estimación de inventarios obsoletos, cuando realmente esa es una regla que se deriva precisamente de las normas de información financiera. ¿De evaluación? Sí, exacto. Y otro punto también importante es que realmente te está pidiendo la afectación en tu estado de posición financiera del D3, que son beneficios a los trabajadores, y del D4, que son impuestos a la utilidad. Entonces aquí como que cerrando el comentario es, realmente tienes ya preparada esa información, porque hoy los estados financieros te lo están pidiendo. Así es. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo creo que hay que aterrizar mucho en las NIP Table. Y fíjate que precisamente para llevar el comentario y te doy la palabra, amigo, por favor. Sí. Respecto a que finalmente sabemos que las normas de información financiera pues me establecen obviamente lo que son reglas de evaluación, de revelación. Y de presentación. ¿Okay? Y de presentación, claro. Básicamente las de evaluación pues es cómo voy a registrar yo las operaciones, ¿no? Las reglas de presentación, pues obviamente lo que tiene que considerar el presentar mis estados financieros, y de revelación, que también es una novedad, respecto a qué características o circunstancias específicas le aplican a esta información que yo estoy presentando. Claro. Que son las notas. Que son las notas, claro. Que precisamente también por ahí va el comentario respecto a que en este formato, también para cada uno de los rubros que me integran mi balance, debo de considerar una nota por cada rubro. Por cada específico, partida. Cada partida. Sí. Que ahí, por ejemplo, prof, te voy a decir así, tratando, digamos, independientemente de que nuestros amigos nos apoyen con sus preguntas, pero tratando de ponerme del lado de las personas que nos están escuchando y que nos hacen el favor de seguirnos y decir, oye, ¿qué pasaría si en un momento dado pues yo no revelo, no tengo ninguna cuestión de revelación, o incluso algún ejemplo propiamente de lo que sería una nota al momento de hacer, vamos a pensar en bancos, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo? Y si en un momento dado todos los rubros deben de llevar una nota o pudieran no tenerla, ¿cuál sería ahora sí que el punto de partida, Charlie? La particularidad. Para poder definir si un rubro lleva o no una nota que lo ameritaría. Bueno, fíjate, en este caso las notas, yo creo que de hecho ya nos hicieron esa pregunta, en donde si las notas son obligatorias en todos los rubros. Yo te diría, no son obligatorias en todos los rubros, sin embargo, sí en los rubros representativos o de mayor relevancia, o que pudiéramos revelar algo importante, por ejemplo, en tema, tú decías, de bancos, ¿no? Y yo pongo clientes y pongo la parte del capital, que pudieran ser algunos ejemplos a modo de ejemplo para que nuestros amigos tengan más o menos una idea de qué es lo que pudieran poner, ¿no? Correcto. En el tema de los bancos puede ser la segmentación, si tengo 3, 4, 5 bancos, cuentas bancarias, y si tengo en el extranjero, si no tengo en el extranjero, pudiera ser, ¿no? En este caso segmentando y dando a conocer a la autoridad o revelando dónde tengo mis cuentas bancarias, ¿no? Puede ser. En el tema, por ejemplo, de los clientes, pudiera ser que tengo pues una cartera importante sin cobro. Pudiera revelar ahí el plazo que yo tengo en mis contratos establecidos, ¿no? 30, 60, 90 días, dependiendo de cobro. Pudiera ahí hacer alguna revelación importante sobre los clientes más importantes, ¿no? que tuviera dentro. Digamos, ¿cómo podríamos redactar una nota? Por ejemplo, se me ocurre en el caso de lo que son los bancos, en el que dices, como finalmente vamos a presentar estos financieros comparativos, como debe de presentarse, en esa comparación vamos a pensar que dices, oye, yo tengo unos bancos equivalentes, efectivo equivalentes,
en lo que sería de 2021 10 millones, para hacerlo muy simple el ejercicio. Y cierro, pues, obviamente con 20 millones, el doble prácticamente. Una nota pudiera ser redactada en el sentido de decir que quizá yo, porque además esto va a casar con mi estado de flujos, que me va a decir, anteriormente le llamamos origen y aplicación de recursos, ¿no? Sí. El nombre realmente de... Que así lo sigue llamando el fisco, Así es, en su artículo 33 del reglamento. Digo, nada más a esa invitación a que se actualice el Nada fisco. más, Nada más, dale. Que finalmente el nombre la verdad es que dejaba mucho más claro por decir, oye, ¿de dónde el origen de Que dónde finalmente es provienen eso, mis- Tavo, es Exacto, eso. Exacto, amigo. Exacto. ¿No? ¿De dónde proviene el recurso y dónde ¿Y lo en qué estoy se aplicando? aplica? Tan, tan. Si a lo mejor una nota dices, oye, pues el caso de que yo tengo a partir de ese flujo yo tengo un saldo importante, prácticamente el doble de lo que yo inicié bancos, habiendo identificado por mi estado de flujos, decir, oye, pues es que finalmente obtuve un financiamiento. Lo que me establece como tal la norma es, oye, tú vas a ubicar el origen, esas operaciones, tanto de lo que son, bueno, actividades de operación, que son el día a día de la empresa, actividades de inversión, dónde lo tienes invertido para elaborar el estado de flujo, Así es. y Claro. actividades de financiamiento. Totalmente. Una nota pudiera ser en un momento dado para poder redactarla, no ser tan somero, sino realmente que diga la esencia del por qué y qué ameritaría una nota. Diríamos, oye, el saldo en esta cuenta proviene de financiamiento interno o externo. Y a través de mi estado de flujos vas a poder identificar que si hay un aumento importante en lo que fueron mis acreedores. Claro. ¿Valdría Sí, fue un ejemplo préstamo, como obviamente, ¿no? tipo? Sí, claro. Sí, desde luego que sí vale la pena, Tavo. Sin embargo, yo creo que hay que ir un poquito más allá de lo obvio. ¿Y a qué me refiero? sí. Por ejemplo, nada más dos supuestos. En materia de bancos, yo diría, ¿sabes qué? Una nota importantísima para los usuarios que pueden ser internos o externos es a lo mejor una limitante en la disposición del banco. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor de esos 20 millones, el usuario diría, oye, pues esa empresa tiene mucho dinero en el banco. No, espérame, es que el 80% está invertido en una cuenta a largo plazo. Claro, Entonces, al final de camino no puedo disponer del recurso. Claro. Ahora, otro supuesto, oye, lamentablemente la WIP, ¿de acuerdo? Bloqueó mis Bloquea. cuentas de bancos. Sí, sí, sí. Entonces, Ok. tengo los 20 millones, pero no los puedo disponer. ¿Estás de acuerdo? Listo. Ahora, en inventarios, Tavo, que es un Sí, temazo que hoy me pide la totalmente. autoridad. En inventarios puedo tener 10, 15, 20, 30, 40 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y la nota, ¿cuál sería? Tengo un porcentaje de inventarios de obsolescencia Obsoleto, o de lento lento movimiento, que eso provoca precisamente la creación de la estimación a la cual me hacía referencia, Exactamente. ¿de acuerdo? Que inclusive déjame decirte que también es un plus para el contador. Hoy por hoy me están invitando a través de un amigo común de que yo pueda hacer una evaluación de la empresa, negocio en marcha. Y es lo que se tiene que analizar. A ver, ¿realmente cuánto tienes de inventario? ¿20 o 10? Claro. ¿Cuánto tienes realmente en cuentas por cobrar? ¿30 o 5? Porque esa es la realidad. Claro. Entonces vas a ir ajustando y es donde puedes detonar precisamente el valor del negocio en marcha. Y nada más por no dejarlo, también hoy te piden, que también es interesante, que pongas registrado de manera puntual los activos intangibles. Eso iba ahorita. Que ese es un Diría, temazazo, por ejemplo, Tavo. en el caso de un Así es. intangible, ¿cuál sugieren que pudiera ser una nota específica? Ajá. Porque sí es interesante. Y justamente estaba Sí. pensando en esos amigos. O sea, Fíjate que, por ejemplo... Le damos la voz a un Charlie. intangible como marca, por ejemplo. ¿Me permites? ¿Me permites? Claro, te permitimos, Charlie. Fíjate que ayer platicábamos igual sobre el tema de los activos intangibles. Pudiera ser el reconocimiento si es interno o es una adquisición posiblemente Claro, de claro. negocio, Sí. ¿no? Que ese podría ser una nota XC8. importante o interesante en el tema del intangible, ¿no? Si lo desarrollé de manera interna o adquirí propiamente el negocio como Sí, tal. claro. Entonces, ahí es importante identificar qué tipo de intangible es el que voy a reconocer en los estados financieros y cómo lo voy a reconocer, ¿no? Entonces, por medio de la evaluación. Entonces, yo creo que ese podría ser parte de la nota que le podemos poner al tema de los intangibles. Ajá. Adelante. Ahora, nada más también porque casi me lo quitaba de la Sí. boca a Charlie, de que no hay que olvidar que hoy también un tema importante es que tenemos que identificar el beneficiario controlador y armarle el expediente. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque todo eso debe de formar parte de la contabilidad. Entonces yo creo que una nota que pudiera sugerir, ¿de acuerdo? A nivel nota, es decirle a los usuarios, inclusive al fisco, el beneficiario controlador de mi despacho es fulanito de tal. Ok. Y derivado de eso, pues ya tengo armado mi expediente. O sea, va una cosa con la otra, ¿me explicó? Claro. Entonces, hablando de notas, que regularmente son conceptos que en la jerga fiscal no se utilizan. Pero, Mande. pero, por ejemplo, esa nota particularmente, Sí. ¿en qué rubro la pondrías?
el del beneficiario controlador. No, en la parte, por ejemplo, de lo que es el llenado per se de la declaración, ahí no pondría yo nada. No. ¿Dónde pondría yo notas? En el cuerpo, precisamente, de mi estado financiero, que por cierto, en los términos del artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debe de formar parte de la orden del día de un acta de asamblea ordinaria. Entonces, como que ya le doy más formalidad. Y las actas de asamblea, pues, forman parte del libro de actas y en consecuencia es parte de mi contabilidad. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pero contestando puntualmente, en el cuerpo de la declaración yo no pondría esa nota, lo pondría en mis propios estados financieros. Ok. Claro. Ahora, también en ese caso, por ejemplo, por eso invitamos de verdad a que le den una checadita, estimados amigos y amigas, a lo que es el formato, porque obviamente de ahí va a derivar el saber qué es lo que me estaría haciendo falta. Y en un momento dado empezarlo a preparar ya prácticamente desde hoy. Claro. ¿De acuerdo? Claro. En ese caso, por ejemplo, diríamos, cada una de las partidas que integran el balance, cada una trae en su renglón específico de la declaración precisamente las notas. Y para dejar la idea más concreta, diríamos, hace ratito comentaba Charlie en específico respecto a que en su criterio podrían ser bancos, clientes, a lo mejor la parte de inventarios, capital. Sin embargo, aquí tenemos que atender una situación Anticipo de específica. clientes, que también es un temazazo. Que finalmente va a depender, estimados, no sé si compartan opinión, pero va a depender específicamente de qué movimientos tengo que revelar yo de esa cuenta en específico. No quiere decir que necesariamente o forzosamente yo tenga que revelar en alguna de esas partidas. No hay que claro, perder de ¿no? vista, Tavo, que realmente por procedimiento las reglas de revelación es para resaltar o hacer hincapié en un punto en particular de ese rubro del cual estamos hablando. Así es. ¿Me explicó? Por ejemplo, en materia de agapes, que también es un temazazo, yo podría prever, de acuerdo a los pronósticos del tiempo, oye, en el año 2023 va a haber una sequía. Entonces yo creo que es importante poner una nota derivado de que ese año a lo mejor mi venta va a bajar, mi cosecha va a bajar y es sano. Totalmente. ¿Me explicó? Ahora, otra nota pudiera ser... ¿Qué serían los ingresos? Exacto, claro. Así es. Ahora, otra nota podría ser, oye, tengo conflicto con mi sindicato y eso puede provocar una posible huelga o estallamiento de huelga en mi empresa. Y creo que es importante eso señalar en la nota, ¿no? Claro. Inclusive hoy que salimos de pandemia, yo creo que una nota obligatoria es, mis ventas bajaron, mis costos subieron, mis gastos subieron, precisamente por la pandemia. Ayer me decían, oye, yo bajé la mitad del sueldo, es válido, claro, para no cerrar cortinas, para no despedir a la gente. Entonces eso perfectamente puede ir en notas a los financieros. Por ejemplo, en el caso de compromisos, al tener lo que son los proveedores, una nota aplicaría el hecho de decir que la integración de esos saldos corresponden en tal porcentaje a lo que sería proveedores nacionales y extranjeros, por ejemplo, por aquel tipo de cambio. Sí, ¿Por qué hago el comentario? y te voy a decir por qué. Perdón, Bueno, amigo, sí, ¿por qué hago el adelante. comentario? Porque de alguna manera, para que nos quede más claro, ¿cuándo se aplica una nota al estado financiero? Y en qué sentido se tendría que revelar. Claro. De alguna manera, sin ser tan escueto, ni tampoco tan ni ambiguo. Claro, ¿no? claro. Pero realmente, ¿cuándo lo amerita? Y de una vez aprovecho para comentar, oye, ¿y qué pasa si a mi criterio en un momento dado como contador dices, pues prácticamente al momento de hacer la comparación entre los estados financieros, yo observo que no existen diferencias importantes en cuanto a lo que es el estado de flujo, y dices, pues francamente, ahora sí que prácticamente se han mantenido los saldos, ¿no? Es una empresa a lo mejor muy cíclica, y dices, ¿ameritaría o podría incluso enviarlas sin notas? Sí, claro, pero yo creo que, Tavo, yo creo que eso se deriva del conocimiento pleno de tu empresa. Claro. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, conociendo a los empresarios, yo tengo clientes que dicen, oye, pues yo quiero saber si mi empresa es rentable, porque al final del camino yo quiero distribuir dividendos. Claro. Entonces, ¿cuál sería una nota obligada prácticamente? Sí. ¿Cuánto saldo tienes de CUFIN, por ejemplo? ¿Y de cuándo viene esa CUFIN? Claro. Que hoy también es un tema interesante en la anual, ¿no es cierto? Sí. Ahora, otro punto para el empresario del día con día, oye, no es lo mismo hablando de razones financieras que una empresa sea líquida y una empresa que sea solvente, porque yo puedo tener liquidez y no ser solvente, o al revés, puedo tener solvencia pero no liquidez. Correcto. Y yo creo que hoy lo que nos afecta a muchos de nosotros es precisamente la liquidez. Sí, no tengo dinero para pagar. Es más, fíjense, termino el comentario diciéndote que hoy, pese a que mucho nos cuesta trabajo entender esto, hoy la autoridad ya está haciendo revisiones profundas. Vamos a hablar más allá de si son legales, si no son legales y demás. Pero fíjate, algo que le llegó a un cliente mío, dice, oye, tú tienes pérdida fiscal, ya se dio cuenta. Y la pregunta es muy sencilla, Tavo. ¿Tienes pérdida fiscal? Y la pregunta de la autoridad dice,
dime entonces cómo estás subsistiendo al día de hoy. Claro. Y es lógico, Claro. ¿no es cierto? ¿Quién está patrocinando esas pérdidas? Totalmente. ¿Quién está haciendo las ¿Quién está atrás Claro. de la pérdida? Claro. Regularmente alguien lo está apalancando y esa es una realidad. Ahora, ¿dónde se complica esto? Que también podría ser una nota. Oye, el apalancamiento es por parte de los socios. Ahora yo te pregunto, ¿hay contrato? ¿Hay fecha cierta? ¿Hay pago de interés? ¿Hay timbre de CFDI? Bueno, desde lo más básico, amigo. Sí, Si claro. los socios Compro- tienen un ingreso comprobado. Exactamente. Claro, exacto. lo tienen, ¿no? Yo creo que por ahí viene la jiribilla del SAT. Desde luego. Totalmente, porque el SAT no da nada gratis. Claro. ¿Están de acuerdo? Pero bueno. Perdón, Charlie. Sí, digo, ahí yo creo que algo que tenemos que cuidar es, obviamente, si de dónde se están apalancando, si son los socios que tengan un ingreso previamente, ¿no? Comprobado. Es comprobado, Sí, efectivamente, porque si están sacando recursos por otro medio de la empresa, si se están haciendo llegar posiblemente de rentas que no están declarando a la Claro. propia empresa, o sea, ahí va a ser el problema justamente, porque de la parte financiera va a derivar pues un problema para el socio, que va a haber un tema de discrepancia y que no va a poder pues acreditar de dónde viene el recurso que está aportando y de dónde está apalancando la empresa. Así es. Ahora también otra cosa importante, y seamos francos, digo, finalmente aquí no nos está oyendo nadie. La idea sería ver, realmente poder aportar, ahora sí que aprovechando el conocimiento aquí de nuestros amigos, el decir, oye, pues la verdad es que nos ha tocado en revisiones propiamente a las empresas. Claro. No porque sea a lo mejor un mal generalizado, porque sea una práctica indebida, pero que finalmente se da, el hecho de que a veces en principio no estamos registrando la totalidad de las operaciones, traemos contabilidades atrasadas, hay vicios propiamente incluso en el registro de la contabilidad, en ocasiones nos encontramos con cuentas que tienen naturaleza o el saldo contrario a su Negativo, naturaleza, ¿no? claro. Entonces, en ese caso, prof, si tú agarraras y dijeras, a ver, vamos a empezar a hacer esta declaración, ya sabiendas de que voy a tener que recabar información incluso de años pasados. Claro. ¿No? ¿Cuáles serían las primeras recomendaciones respecto a decir, ok, tengo saldos volteados porque no traigo un relajo en mi integración de cuentas por cobrar? Mira, un comentario que yo últimamente lo he sacado mucho a colación es que la información tiene que ser congruente. ¿De acuerdo? Y al decir congruente, estoy abarcando muchos escenarios. Fíjese, a título de ejemplo, los FDIs, las declaraciones provisionales, las declaraciones informativas, la propia declaración anual, la balanza de comprobación, los estados de cuenta bancaria. ¿Sí me explicó? Sí, claro. El propio dictamen, los papeles de trabajo. Y vean, y puedo seguir. Sí. De hecho, si ustedes lo revisan, esa es una reforma del año 2022 que si llega la autoridad y te pides información de tal manera para acreditar que todo cuadre, ¿de acuerdo? Que todo sea armónico, puede ser una causal de restricción temporal del certificado de sello digital. Entonces, contestando tu pregunta muy puntual, yo diría, haz una revisión a título de checo fiscal, Sí. que lo vemos desde arriba, para tener una panorámica bien, cómo está la parte contractual, cómo está la parte corporativa, cómo está la parte laboral, que eso de verdad no demerita nada. ¿Por qué razón? Porque hoy un temazo del anual, hablando de la parte laboral y de la parte fiscal, es la PTU, señores. Y una novedad para este año es que la PTU se puede capturar de manera manual o de manera automática, sugerencia manual, por aquello del tope, Tavo, nada más cerrando el comentario, Sí. de los 3 meses de salario o el promedio de los 3 años de PTU. Que ¿De acuerdo? estarás de acuerdo que aquí como recomendación sería que Sí. también alineado a la presentación de la declaración, previo se haga el cálculo de la PTU como tal. Claro. ¿No? Para que justamente se capture esa información. Yo te diría, hoy ya lo deben tener ese dato, hablando de papel de trabajo, hablando de anticipaciones, la balanza depurada, bien alineados los pagos provisionales, revisar la situación fiscal del contribuyente, a ver cómo está, ¿no? La opinión de cumplimiento. Yo creo que todo eso tiene que revisarse precisamente para valorar hasta qué punto está bien la empresa. Es más, yo le diría, revisa tu última acta de asamblea. Sí. ¿No es cierto? Que Claro, muchos Bueno, dicen, y si es que tienen. si es que, exacto, a eso Sí. iba, que luego ni Es siquiera muy la tienen. común, fíjate, de hecho hay ocasiones en las que ha habido tanto movimiento de parte de los socios Sí. que hoy por hoy dices, a ver, ¿quién está? Juanito Pérez y Lupita López. Pero resulta que tú revisas las actas y dices, oye, pues aquí eran otros socios. Claro. O sea, hoy por hoy de otra forma. Si no es por una cuestión de que hay que ir a actualizar la firma electrónica porque ya se venció, si no es porque requieres a lo mejor para presentar cuestiones de licitación, concursos, créditos, dices, no actualizan nada. Fíjate, Claro. yo te voy a decir una anécdota que me acaba de pasar recientemente de la revisión de un contrato. Pedimos el acta constitutiva de la empresa con quien se iba a celebrar el contrato y nada más para que le echen un vistazo a ese tipo de cosas. A la hora de que pedimos el acta constitutiva, checamos
al notario que firma justamente, le da pues obviamente la certeza, la protocolización, y el notario no estaba en funciones en el momento de la firma justamente. ¿Qué hace? Se invalida automáticamente la constitución de la empresa. Entonces, son cosas que de un contrato, nada más de una revisión de un contrato y de la propia acta constitutiva, pueden derivar que hasta la propia empresa no tenga... Esté en riesgo, exactamente. Entonces, hay que checar ese tipo de cosas, porque la verdad es que a mí me sorprendió que derivado de que el notario no esté en funciones, se puede dar que la empresa no tenga, la figura, así es, ¿no? y carece de validez. Fíjate, ahorita que mencionamos esta incorporación de los estados financieros, digamos que se incorporan a la declaración. Yo recuerdo incluso desde mis épocas de estudiante en la ESCA, decíamos, pues para que tú pudieras hacer ese estado de flujos en ese entonces de origen y aplicación de recursos, lo que decíamos, mientras ese te cheque, ya la hiciste, porque realmente, obviamente como estudiante de repente uno no dimensiona en ese momento realmente lo que te está expresando ese estado financiero. Claro. Hoy por hoy cuando lo ves, y me quedé pensando, amigo, hace rato que comentaba respecto a lo que es el cruce con los estados de cuenta. Claro. Hay ocasiones en las que los clientes de repente son muy herméticos al momento de ofrecer esa información. Y no te la dan. No te la dan. Entonces, en ese sentido dices, ¿qué crees? De acuerdo a lo que está registrado hoy en contabilidad, que sería uno de los métodos, propiamente el método directo para determinar ese estado de flujos, y ahorita a ver si me explicas un poquito, amigo, esas diferencias. Pero dices, ¿qué crees? Aunque no me lo dieras, de todos modos, aquí va a salir aquellas situaciones de financiamiento, apalancamiento o incluso algunos flujos que yo tuviera como un origen de ese recurso, pero que quizás no estuvieran registrados. Pues sencillamente no te va a checar, Tau. No, amigo. No te va a checar. Porque fíjense, algo que tienen que hacer, y realmente esto puede dar para mucho, es que deben de ver la interrelación entre un estado financiero y otro. Por ejemplo, ahorita que mencionas, el estado de flujo de efectivo, atendiendo cualquier método que sugiere Juan Carlos, al final del camino debes llegar al saldo de bancos. Sí. Y ese saldo de bancos va a estar en lo que es mi estado de posición financiera. Entonces ahí está un primer cruce. Así es. ¿De acuerdo? De tal manera que si no me dan la información los empresarios, no se preocupen, yo me voy a dar cuenta porque no me va a checar mi estado de flujos de efectivo. Así de sencillo, ¿eh? Sí, ya cuando te checaba contra bancos. Sí, ya no hay bronca. Pero ¿cuál es la moraleja? Como yo me voy a dar cuenta, ¿quién también se puede dar cuenta? El SAT. Es por ahí dicen, hasta la Santanera se da cuenta. Estoy seguro, estimados amigos, que de alguna manera alguno de nosotros, ya en la práctica, cuando estemos haciendo, ya sea desde ahorita o en marzo, nuestra declaración anual, de repente va a haber rubros en los que digas, oye, no me aplica. Bueno, sin problema, te lo puedes brincar, desde luego. Sí. Pero estoy seguro que al no tener nosotros esos antecedentes de años pasados y de este 2022, vamos a tener que acabar, honestamente, y perdón que la expresión, pero es una realidad, vamos a acabar ajustando precisamente ciertas cifras. Claro. Entonces, creo que desde ahorita la recomendación, y le doy la voz a Charlie, vamos viendo de qué manera, o sea, en específico, aunque no se deja muy bien, ¿qué rubros es los que vas a ajustar? Porque digamos que de los males el menor, amigo. Claro, no nos vayamos a estar metiendo el pie solitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ejemplo, Charlie, ¿qué podrías decir respecto de la emisión de ese estado de flujos en cuanto a sus dos métodos que establecen las normas de información financiera para su elaboración? ¿Y cuál recomendarías? Ok, bueno, yo siempre me voy más por el tema del método directo. A mí se me hace un poco más entendible. Práctico, ¿no? Más práctico, porque pues básicamente partes, el indirecto, partes de la utilidad, partes de que sería la utilidad antes de impuesto, y vas haciendo las aplicaciones, como bien mencionabas tú, el flujo de efectivo de operación, y haces las aplicaciones, que aquí es importante que tengan en cuenta su estado de posición financiera, el balance general, para ir sacando las diferencias o las aplicaciones, si es positivo o negativo, y esas aplicaciones las vayas haciendo justamente en el flujo de efectivo. Obviamente tienes que identificar y determinar cuáles son tus partidas de operación, que un ejemplo podría ser clientes, un ejemplo podría ser deudores, proveedores, deudores, que ojo, en la propio llenado de la declaración no vienen todas esas partidas. Vienen, si no me recuerdo, clientes, proveedores, impuestos por pagar, utilidad a impuesto a la utilidad, y viene otro rubro que habla de proveedores, perdón, de trabajadores y otros servicios y aplicaciones, que ahí, desde mi punto de vista, vamos a integrar todos los rubros y las vamos a segmentar ahí. Entonces, ojo, porque en el llenado
no vienen todos los rubros que estamos mencionando y que en un estado de flujos Claro. de manera regular lo tendríamos que estar segmentando o detallando de esta forma. Por ejemplo, ahí en ese caso ahorita que acabas de hablar de los trabajadores, si no tienes establecido la norma de beneficios a los empleados. Fíjate, contesto tu pregunta señalando lo siguiente. Como ya desde el año pasado cambiaron las normas de información financiera, al menos la parte del marco conceptual, la NIP A1, ¿de acuerdo? En esa NIP efectivamente había un párrafo 62 que decía que unos estados financieros se presentan de manera razonable cuando se cumple con la totalidad de las NIP. Hoy ya no viene ahí ese párrafo como tal porque ya cambió. Sin embargo, viene hoy en la parte del marco conceptual, en el párrafo 19.1, ahí viene. Y en ese párrafo 19.1 sigue definiendo la razonabilidad de la siguiente manera. Los estados financieros son razonables cuando se cumplan con las NIP de tal manera que no llevas de 3, no llevas de 4, no llevas de 6, no llevas de 15, no llevas de 8, y espero que sepan de lo que hablo. Sí. Pues finalmente la información puede ser cualquier información al azar, decía un amigo, una información alegre, pero nunca una presentación razonable. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con las normas de información financiera. Ahora, cierro el comentario diciéndote de que si hoy, por ejemplo, tus gastos, tus deducciones no se apegan a las NIPs, hay una tesis desde hace varios años ya, poquito más de 5 años, donde dice que la autoridad puede tener la reserva de observar las deducciones como no deducibles si no cumplen con las normas de información financiera. Y yo creo que eso, Tavo, encierra un tema interesante, claro, porque hoy en la jerga común del día con día, un porcentaje considerable no aplica las NIP como debiera de ser. Así es. Así es, sí, no está fácil llevar una no contabilidad de acuerdo a NIFs, ¿no? Y digamos que en el caso, en el rubro, digamos, de los pasivos, sí, también ahí eso era algo que comentabas, prof, prácticamente acabaste definiendo cualquiera de las empresas mini pymes en México, que finalmente pues son empresas familiares, en las que precisamente interviene como primero, digamos, acreedor, nos pasamos a la parte del pasivo, pues precisamente los socios, ¿no? Sí. Ya sea que lo tengas en deudores como un dividendo ficto, que dices es que regularmente el socio lo que dice es, claro, solicita el recurso, nunca lo comprueba y tiene años que tenemos esos saldos en la cuenta y están integrados por los 2 o los 5 socios que integran la sociedad. Totalmente. Y ahora del lado del pasivo, pues obviamente lo que comentábamos, no tiene un ingreso comprobado, pero finalmente está apalancando o financiando a la empresa. A la empresa. En ese caso, por ejemplo, dices, incluso lo que decías, Charlie, ahorita respecto a la parte corporativa, pues ni siquiera existe contratos, no se están dando un pago de algún interés, ya sea ordinario o un interés como lo establecen los ordenamientos, respecto a que sería al menos convencional. Claro. ¿No? ¿Cuál sería la sugerencia? Que por cierto, eso carecería de razón de negocios, sí, claro. Y al carecer de razón de negocios es uno de los supuestos donde la autoridad puede observar la no deducibilidad de esos intereses que está pagando la persona moral, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que insisto, los estados financieros, al igual que los cambios que hoy tenemos, yo creo que la autoridad busca, de acuerdo al plan maestro, como lo he dicho, 2 escenarios: incrementar la fiscalización y, por otro lado, incrementar la recaudación. Claro. Que eso coincide perfectamente con el mismo plan maestro del 2021, que lo tengo muy presente, que en su momento decía, el SAT va en busca de irregularidades que cometa el contribuyente para efectos de que a partir de ahí lo fiscalice y le cobra diferencias. Ahora, ¿por qué menciono también esto? Porque volviendo a la información precargada, una novedad, para que realmente tengan otro escenario un poquito más amplio, es que con el nacimiento de los recicos ya viene precargada información que tu persona moral pagases a reciclo por honorarios o por arrendamiento, ¿de acuerdo? Entonces ya está haciendo el match la autoridad, ¿me explico? Y damos por entendido que en materia de deducciones en general cumples al menos con los siguientes requisitos. Primero, vean, que esté registrado debidamente en contabilidad, agrego, de acuerdo a las NIF. Sí, segundo punto, que sea un gasto estrictamente indispensable. Tercer punto, que tenga razón de negocios. Y cuarto punto, que me preguntaron, que cuente con la materialidad. Sí. Que yo diría que son los conceptos esenciales para una deducción, Tavo.
Más allá del CFDI, más allá de lo que tú quieras. Claro. ¿Estás de acuerdo? Y fíjate que si se metiera la autoridad a un nivel, y yo creo que ya de mejor te vamos a quitar las ideas, amigo, porque nada más andas dando ideas a la autoridad. Porque bien. digo, está grabado, Ajá. que finalmente tú has hecho observaciones que finalmente sí se han cumplido a la fecha. O sea, lo tengo muy presente, finalmente, ahora sí que no en vano que ya andamos una legua juntos, ¿no? Sí, claro. Pero dices, oye, pues si la autoridad realmente quisiera saber un poco más, decir, por ejemplo, oye, tú estás elaborando, realizando gastos, por ejemplo, de algún mantenimiento de algún equipo de transporte. Totalmente. Y resulta que no tienes registros como tal. Así Eso es, de claro. que se desprende, pues obviamente de que tuvieras a lo mejor la figura de un contrato de comodato. Claro. Por ejemplo. Sí, sí, ¿no? totalmente. Y eso lo quisiera enlazar, y sus comentarios, amigos, para saber en todo caso si yo tengo esa figura de comodato. O vamos a hablar también de usufructo, ¿ok? Finalmente yo tengo el derecho de utilizar tal o determinado bien, pero obviamente el contrato de comodato me establece que es a título gratuito. Claro. Y en ese caso, así clavadito, tendría que ser un esquema Totalmente, claro. ¿no? Y como esos tenemos varios Muchos, casos. muchos. Y estoy seguro que la mayoría de los amigos también dicen, por miedo, por ignorancia, por simplemente cuestiones ahí de desdén, que dices, pues yo no presento esquemas reportables. Claro. No vaya a ser que a la autoridad simplemente le esté yo diciendo lo que estoy haciendo. Claro. Y que a lo mejor a su juicio sea bueno o sea malo y mejor prefiero no reportarlo. Totalmente. En ese caso dices, oye, pues con esta información, si vemos el trasfondo que pudiera implicar la presentación de este tipo de información, implicaría también que le voy a dar más elementos a la autoridad. Totalmente, para claro, conocer claro. más a fondo de mi empresa. Yo ayer hice un comentario fuerte, Tavo, Sí, amigo. que si me permiten lo voy a volver a expresar, con el mejor de los ánimos, y me disculpo, y el comentario fue el siguiente, que con toda esta información, y si el contador no está actualizado, la contadora no está actualizada, puede dar pauta a que con la información endeble que mandemos al SAT, sea un supuesto para que venga y me revise. Y no estoy muy alejado de la realidad. El mismo Código Fiscal de la Federación lo establece en su artículo 56, fracción primera, que dice, la contabilidad del propio contribuyente puede dar la pauta a que yo SAT determine de manera presuntiva ingresos y valor de los actos o actividades. Entonces yo creo que hay que depurarlo, hay que realmente apegarnos a las NIP, hay que apegarnos a la norma fiscal, tener especial cuidado en el timbrado de los FDIs, cualquiera que estos sean. Claro. Ahora ya para retomar, porque hasta ahorita digamos que todo esto lo que hemos hablado, pues es precisamente en La esta parte parte financiera. novedosa Sí. de la parte Claro. financiera. Digamos, para retomar aquellos conceptos que debemos de considerar para realizar un buen cierre fiscal y nuestra elaboración de papeles de trabajo para una correcta declaración anual, diríamos, ahora ya nos vamos a la cuestión, ya digamos que sabemos de toda la vida, ¿no? Ejemplo, amigo, respecto a los ingresos, como para ir desglosando los rubros que tenemos que estar considerando, que de por sí ya los traemos desde lo que es el pago provisional. Sí. Pero ese pago provisional o esos papeles de trabajo mensuales de enero a diciembre, ahora vamos a empezar para la declaración anual a considerar algunos rubros que son adicionales y que precisamente entran dentro de la declaración anual. Ya comentabas tú hace rato, amigo, respecto a qué ingresos pudiera yo tener como nominales, pero también los que solamente entran en la anual. Claro, por ejemplo, correcto. ingresos del extranjero. Totalmente. ¿Qué tratamiento tendría que dar? Fíjate que te contesto esto y si me permiten también un comentario que es una novedad. Fíjense, hoy cuando capturas los ingresos, bueno, más que capturar, asignas en qué concepto cae el ingreso nominal, porque puede ser el importe. exacto, porque puede ser ventas, intereses, ganancia cambiaria, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, lo clasificas. Una novedad para este año es que también hay un concepto que dice, si tú tienes ingresos exentos o no acumulables, señálalos en la propia declaración. Entonces aquí también viene un reto también, porque la autoridad está dando por hecho que si tienes un pago de pérdida contable por los accionistas, es un ingreso no acumulable. Así es. Claro. Si tienes prima en colocación de acciones, ingreso no acumulable. Y así me puedo seguir. Entonces, una novedad es identificar si tienes o no ingresos no acumulables. ¿Entraría un aumento de capital? ¿Mande? ¿Entraría un aumento de capital? Totalmente, claro, ¿Listo? claro. Digo, para tener que ahí... también eso va de la mano, amigos, con los esquemas del flujo de efectivo, porque bien decía Juan Carlos, tienes que identificar si son supuestos de operación, de inversión o de financiamiento. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso que tú platicas de manera puntual, un caso que nos tocó ayer muy, muy preciso, dice, yo anticipándome y para no tener problemas en la anual,
acumulé los ingresos del extranjero en pagos provisionales. Sí. Grave error. ¿Por qué razón? Porque si tú lo estás acumulando en pagos provisionales cuando de entrada se deben de acumular en el anual, te inhabilita, ¿de acuerdo?, el beneficio de poder acreditar el ISR que tú pagaste en el extranjero. Y yo le decía hoy a un asistente de un evento que di en Puebla, le decía, hay que aplicar la ley de manera estricta. Si el texto de ley te dice, solamente acumula para los nominales, todos excepto los ingresos del extranjero. Sí. Esos acumulan los al anual. Así es. ¿Para efectos de qué? De que puedas acreditar el impuesto sobre la renta correspondiente. Claro. Así es. ¿Sí me Claro. explicó? No es de Entonces, gratis, vaya. yo creo que es el tipo de análisis que tienes que hacer, porque hay supuestos bien particulares. Ahora, para dejarlo nada más ahí en la mesa, cuando ustedes tienen un siniestro de un activo fijo, el artículo 37 de renta dice que el dinero que te dé el seguro, te devuelva el seguro, de entrada es un ingreso acumulable. De entrada. Sin embargo, hay que ver el destino de ese dinero. ¿Por qué? Porque si lo utilizas para el pago de pasivos, no es ingreso acumulable. Así es. Si lo utilizas para comprar un bien análogo, tampoco es un ingreso acumulable. Y la parte importante es que tienes 12 meses para poderlo decidir hacer. qué hacer con ese dinero. Que incluso puedo Sí. solicitar la autorización para prorrogar un periodo adicional de sí, 12 meses. totalmente, de otros También. 12 meses, claro, sí. Si meto Sí, la, claro. la solicitud, Sí. hasta 24 meses para poder ya sea adquirir un bien de naturaleza análoga. Así es. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente tengo que comprar el mismo modelo del Totalmente. Thornton que se Claro, me claro. siniestró. ¿no? Pero que Es sea de naturaleza Thornton, análoga. porque no es lo mismo Claro. que pierdas un torto y te compres un Zuru. Claro. Tienen y los venden, pero Claro. bueno, ahí está. Desde Yo se luego. los compro, dice. Yo se Desde los luego, compro. Porque al final de cuentas la diferencia es eso tendría que ser un ingreso acumulable en el momento en el que ya sea Claro, claro. pasa ese periodo, Sí. ¿no? Entonces, Sí. porque al final de cuentas también incluso es muy importante lo que comentas, prof, porque finalmente lo vemos en las empresas respecto a esa liquidez que comentabas. Claro. Hoy por hoy lo que le falta a las empresas es precisamente liquidez. Liquidez. A lo mejor ahorita dices, no hay problema, yo aguanto ciertos contratos que son quizá a 30, 90, 60, 90 días, o a lo mejor un poquito más, Claro. ¿no? O tengo inversiones, Claro. pero a mí lo que me falta es liquidez. Eso en un momento dado hay que revelarlo, hay que manifestarlo y también, quizás si yo tomo ahorita de ese dinero que me reembolsó la aseguradora, Sí. lo tomo, lo ocupo como capital de trabajo en las actividades de operación. Ok, nada más toma en cuenta que si tú tomaste esa lana, ya sea que sea del pasado y lo tengas que acumular porque se venció el plazo, o que metas tu solicitud para que al menos prorrogues un poco más de Claro. tiempo. ¿Listo? Ahora, fíjate, un comentario nada más para que no se me olvide, Tavo. Sí, amigo, por favor. Y con la dispensa de Juan Carlos. No te preocupes. No hay que perder de vista que muchos estuvimos tributando 2022 como título 2, régimen general sí. de ley. Pero probablemente por circunstancias particulares, a lo mejor tú te bajas a reciclo Ujú. para el 2023. Ujú. Ahora, hablando de ingresos, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. No hay que perder de vista que el ingreso en título 2 es sobre lo devengado. Ujú. Ya lo platicaba. Sí. ¿A qué voy con esto? Que si tú acumulas 2022 sobre lo devengado, ¿de acuerdo? Y en 2023 emites el CFDI de pago, ¿de acuerdo? Pues va a caer lana en 2023, Sí. ¿de acuerdo? Y ayer había una pregunta muy precisa y como que no me entendieron. Aunque caiga el dinero 2023 en reciclo, que es flujo de efectivo, ese dinero ya no lo consideras porque ya te anticipaste a la acumulación. Claro. Y es lógico, Sí, claro, es claro. simplemente sentido común. Sí. Sin embargo, si no haces la aclaración, el SAT te lo va a considerar como un ingreso. Y muchos se van con esa idea. Cae el dinero en el banco, paga impuesto, pero no, porque ya lo anticipaste Es correcto. el año pasado. Para efectos de ISR, para Para IVA efectos sí. de- para Porque IVA sí, precisamente correcto. fue lo que sucedió, prof, cuando pasamos del 21 al Igual. 22 de Igualito. general a reciclo. Igual. ¿Qué pasaría en el caso inverso? Que tú vienes de reciclo y por estar impedido por alguno de las causales que establece el 206 de ISR, 206. dices, oye, ya no puedo tributar en reciclo. ¿Por qué? Porque rebasé los ingresos, Porque soy quizá también socio de tengo otra socio persona moral, sí, claro. etcétera, ¿no? Sí. Dices, en ese caso, lo mismo. Yo venía de reciclo, si yo ya lo acumulé en un momento dado, Ya no lo vas a eso pagar. era el flujo, Sí, lo claro. pagas. Pero, por ejemplo, nos hemos encontrado, y seguramente les ha pasado a algunos de los amigos, que tú dices, pues yo estoy impedido, y para persona moral tengo que cambiar de régimen por año. Claro. Y resulta que tengo el caso específico con un par de clientes que llegaron a la oficina y dicen, oye, necesito cambiarme porque estoy impedido. Y Claro. además porque como persona moral no me gustó el reciclo, Claro. ¿no? Como moral. Que Y fíjate que en dices, algunos casos sí pagaron menos, ¿eh?
En algunos casos sí pagaron, en algunos otros pagaron más que en ejercicios anteriores. Bueno, yo te diría, Charlie, nada más pregúntale a los amigos qué coeficiente de utilidad traían Claro. y cuánto están pagando, y Sí, entonces sí, sí. dices ahí, como persona moral no me gustó tanto, ¿no? Claro. Y dicen, pues finalmente yo ya vi que no estoy impedido. Hemos tratado de hemos metido lo que es un aviso de actualización de obligaciones que de entrada te dice no procede, no aplica lo que quieras. Metes tu aclaración y simplemente se va postergando porque dice en proceso, prórroga, prórroga. Y desde el 4 de enero tenemos aclaraciones y Sin todavía respuesta. no contestan. Específicamente dices, oye, conste, yo me quiero pasar de reciclo a régimen general. No me contestan. Pero ahorita yo ya estoy en plazo para presentar mi primer pago provisional de enero. ¿Cuál sería ahí la recomendación, mis estimados amigos, respecto a que dices, ok, hoy soy reciclo, la emisión de porque no me han cambiado, la emisión de mis CFDI los he Está emitido como como reciclo. CFDI. Cuando Toda yo soy régimen la recepción general, de mis claro. CFDIs siguen como reciclo. Oye, ¿me sigo como reciclo hasta que la autoridad me responda? ¿O cuál sería la recomendación? Fíjate, nada más para dejarlo indicado, solamente existe en la resolución miscelánea una disposición que aplica para personas físicas reciclo, que dice que si tú eres un reciclo por incumplimiento, Sí. el SAT te tiene que notificar para que salgas de reciclo y te vayas a régimen general. En particular, reciclo persona física. Sí, sí. En persona moral no hay esa situación. No. Solamente dice que va a verificar que cumplas con los requisitos, con los ingresos y demás. Sí, sí. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, salió un artículo 29º transitorio de la miscelánea que dice que tenías hasta el 31 de enero para hacer el cambio a régimen general o a reciclo, según corresponda, ¿de acuerdo? Ahí salí yo en pantalla muy Sí, guapo, sí, cómo no, ¿de mira. acuerdo? Ajá. Que por cierto los invitamos al curso de declaración anual en la ciudad de Puebla, si nos están escuchando de Puebla. Alguien por ahí mándenme un saludito de Puebla. Es el lunes, ¿no? El lunes 27. Claro, el lunes 27, día memorable. Ah, y, cómo no. y el viernes otra vez acá, ¿no? El viernes 3 de marzo Y el también. viernes 3 de marzo. Aquí los esperamos. Pero bueno, termino el comentario. Mira, efectivamente se cumplió con ese protocolo, se avisó al SAT, se presentaron los escritos bajo promesa de decir verdad y el SAT no contesta. Así es. No contesta. Ahora, primera recomendación. De acuerdo a la misma regla miscelánea, meter un caso de aclaración. Oye, SAT, no estoy en reciclo, ya estoy en régimen general. No te contesta, sale, meter un recurso de revocación, que ya es una formalidad de meter el recurso de revocación, ¿de acuerdo? Y la autoridad tiene 3 meses para contestar. No te contesta, sale. Puedo invitar a la Prodecom a que me acompañe a una cita directamente al SAT y ejercer presión, ¿de acuerdo? Y si no me contesta así, simplemente meter un recurso, ¿de acuerdo? Un poquito más elaborado, ¿de acuerdo? Con un abogado y meterlo ya ni siquiera ante la autoridad, sino ante el juez, ¿de acuerdo? Y para efectos de que proceda. Sí, fíjate que se me figura cuando cuando llevas a Prodecon, Ajá. como cuando le pedías paro a uno de tus compañeritos. Exacto, ¿no? En la Échame primaria la o la mano. secundaria, ¿qué onda? Sí. Dice, o sea, ven porque no me das de caso, ¿no? Sí. En ese caso, bueno, y en cuestiones prácticas, amigo, ¿cuál sería el punto de vista respecto a que en cuanto a la emisión y recepción de los CFDIs, o sea, finalmente mi estatus actualmente es reciclo. Claro. Entonces, me sigo como tal en Es que no, eso. Tavo. Es que fíjate, Eso es importante, por eso lo quería aclarar. hoy la forma puede ser fondo, porque por procedimiento y por texto de ley, ya lo citabas tú, 206, Sí. si ya no cumplo con los requisitos, por la situación que tú quieras, dejo de ser reciclo y ya soy régimen general, ¿de acuerdo? Sin embargo, la formalidad, por lo que estamos platicando, no se cumple porque el SAT no contesta. Así ¿Sí me es, explicó? así Pero es. la esencia, ¿cuál es? Que yo, de acuerdo a ley y aplicación estricta, soy régimen general. Por lo tanto, aplicando el 29 y 29 letra A, hoy los FDIs los debiera de emitir como régimen general y no como reciclo. ¿Ibas a hacer un comentario? Sí, o sea, digo, fíjate, nada más ahí en el proceso que lo veo viable lo que dice el maestro José Antonio sobre todo lo que se tendría que realizar, pero ¿cuántos meses, por ejemplo? Sí, claro. Ya transcurrieron, ya va cuarto, quinto mes Ya nos más vamos o a menos. mayo con la PTU. Ya, exactamente, ya nos Sí, vamos sí, a mayo sí. con la PTU. Y, por ejemplo, si estás en un proceso de licitación, estás en un proceso, pues obviamente que te afecte, ni modo que no Amigo, presentes las incluso hasta para declaraciones. que agarres y vayas a ser cliente vayas a ser proveedor de un nuevo cliente. Claro. Exactamente, ¿Qué te va a pedir el piden? 32D. Te piden el 32D, pero también te piden tu constancia de situación fiscal. Claro, Que así ahí es. va a venir el régimen. Entonces, yo digo, sabemos que siempre hemos estado de acuerdo en no estar de acuerdo, amigo. Por una cuestión, en la cuestión práctica, ya sería una situación en la que digo, a ver, yo hoy sé
que de fondo, y lo traigo a colación, y le mando un saludo a unos de los amigos contadores que siguen aquí a KDF, que de hecho es suscriptor, precisamente comentamos hace ratito del contador Javier Bueno, Sí. un saludo mi estimado amigo, porque precisamente él hizo todo el proceso, prof, en cuanto a la aclaración, y nada menos anteayer le salió con una respuesta negativa. Pues Le nada más rechazaron por la el palabra que trámite. dice maestro José Nada Antonio. más porque dice que como no estableció que era bajo protesta Esta de de decir decir verdad. verdad, prof, dices, a ver, Dios mío, válgame Dios, ¿qué pasa si, oye, Argumentó güey, todo, te estoy entregó diciendo información. todo, Sí. y además estoy impedido conforme a ley? Pero fíjate, esa es la carnita de lo que Sí. hoy nos puede dar una posibilidad de trabajo, Octavio. amigo, claro, son yo, áreas de yo en su oportunidad. momento hice un comentario aquí, cuando hoy a persona moral del título 3, de acuerdo al artículo 82, segundo párrafo, exactamente se tiene que presentar un aviso ante la autoridad, y ese aviso también dice, se tiene que declarar bajo protesta, decir verdad que los activos, bla, 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 y por el hecho de no poner eso dentro de su acta de asamblea, hoy la autoridad lo está sacando del título 3 y lo manda al título 2, Tavo. Fíjate, Entonces, sí. es una situación crítica, ¿de Muy acuerdo? delicada. Que puede dejar en estado de indefensión al contribuyente cuando realmente cumple el 99.99 de sus obligaciones. Sí, amigo. Y porque se le olvidó una frase, ¿de acuerdo? Pues la autoridad, quitada la pena, ya no estás en este régimen y págame impuestos, no se vale. Totalmente, y además Pero yo sin siento embargo, que- yo creo que es un área de oportunidad para el contador. ¿Me explicó? ¿Por qué razón? Porque debemos de acatar la norma fiscal, leer, como decía Juan Carlos en su momento, las letras chiquitas y darle respuesta a la autoridad de acuerdo a lo que la misma autoridad sugiere, ¿no es cierto? Claro. Pero fíjate que el recurso de revocación yo lo veo viable particularmente para el caso de, Sí. Del estimado contador Javier. Así es. Claro. Yo lo veo viable y habría que esperar cuál es la resolución. Claro. No, Sí, pero- y es muy ágil, es Pero, muy ágil. a fíjate. lo que quiero dejar claro es qué haces en la cuestión práctica en que dices, a ver, yo hoy por hoy todavía no tengo el cambio. Claro. Está en proceso y eventualmente lo voy a tener, lo voy a ganar. ¿Por qué? Porque finalmente ya mediante el recurso apropiado Claro. dices, pues yo tengo la razón y por eso voy a ir con mi amiguito el Prodecompa a decirle, oye, Claro. acompáñame, vamos a Sí, darle. claro, claro. ¿no? Vamos a darle machaca, Ok, exacto. sale. Eventualmente, pero a lo mejor en tiempo, eso me va a ocurrir en abril, si bien me va. Hoy por hoy, si yo voy con un cliente, un prospecto de cliente, y para integrar el expediente me dice, a ver, tu constancia de situación, oye, me dijiste que eras persona del régimen general, Claro. y tu constancia dice que es reciclo. Así es. ¿No? Yo desde mi punto de vista, prof, hasta no tener eventualmente ya definido por la autoridad ese Tributas, cambio, cosas. sigo dos cuestiones. Sigo generando CFDIs y recibiendo con el régimen que actualmente tengo. No obstante que eso es forma, pero el fondo soy régimen general Así es. y eventualmente lo voy a obtener. Pero hoy por hoy no lo tengo. Claro. Decir, bueno, pues ¿sabes qué autoridad? Y que después venga, ¿no? Porque hasta eso va a decir, oye, pues estabas emitiendo mal tus FDIs, ¿no? Claro. A ver, no, espérate, güey. Pues si todo fue causa de tu burocracia, de tu idea, de tus formas, de tus De tus procedimientos, propios procesos. ¿no? Así es. Dices, pero yo finalmente, esa es una. Yo hasta ahí no tenía una definición tuya, yo no voy a poder modificar algún formato, no los voy a editar. Pues yo era reciclo porque así me lo designaste. Ya después te demostré que era régimen general, pues me tienes que hacer válido esta situación. Esa era mi postura. Ok. ¿Y qué pasaría en caso de que para abril, mayo cambiara? ¿Qué sucedería con mis pagos provisionales que hubiera hecho? Retroactivos. ¿Los recomiendas realizar esos pagos provisionales? Sí, desde luego, Claro, desde luego. Volver claro. a presentar la declaración y en su caso acreditar el impuesto a la renta que tú pagas, eso sí es válido. ¿De El acuerdo? año pasado, de hecho, ¿no, profe? Sí, En la sí, de quinta hecho, sí. resolución miscelánea Sí, de hecho, sí, se así estableció. es. Pero manejaban un plazo antes del 31 antes del 1 de agosto. Que fíjate que lo Así que me es. decía Javier particularmente me decía, Sí. oye, ¿y no me van a clasificar ese impuesto como pago de lo indebido? Porque está en reciclo y no pertenece al régimen general. Pero no, ¿verdad? Se podrá No, acreditar, sí, claro. se podrá Conforme a esa acreditar sin quinta mayor inconveniente. resolución, lo Así que es. permitiera Y que más todos que los nada pagos que hicieras. por simple analogía, Así es. Charlie, una persona física reciclo que cambia a régimen general te permite acreditar los pagos profesionales sin problema. Claro. Y entonces la mecánica es darle trato igual a los iguales. Punto. Hay nada más un apunte. El artículo 214 de ISR me establece que cuando yo caiga en ese Sí. supuesto de que vengo de reciclo al régimen general, Ajá. yo tendría en un momento dado que determinar mis pagos provisionales considerando como coeficiente de utilidad de ese Lo que nuevo viene en el ejercicio, código, ¿no? el que viene en el código, Claro. 58. Sí, claro. Entonces, en esa situación sí nos encontramos con cuestiones pues que quizá no lo hemos evaluado porque pues esos
porcentajes que establece el 58 de código conforme a mi actividad Claro. son más elevados de lo que Sí, regularmente no, nosotros por mucho, tenemos. por mucho. prof. O sea, hablando el de 6, el 13, el hablando 15, de hasta el prestación 50, de ¿no? servicios, 50%. Sí, claro, 50% gravísimo. O sea, pregunta nada más, te digo, es como a manera de a dar un ejemplo práctico, no estamos incitando a algo malo, sin embargo, aquí teniendo ahora sí que al experto, diríamos, ¿qué pasaría, prof? Si haz de cuenta que me pongo yo a maquinar o imaginar cosas, porque lo que hablábamos respecto a lo que es la liquidez, que dices, oye, pues efectivamente tendría yo que pagar conforme a alguno de los porcentajes que establece ese 58 de código, ¿no? No al último conocido que pudo haber sido 2021. Claro, sí, Entonces, exacto. ok, pero me toca pagar en un 25%. ¿no? Sí, es mucho. Constructora, por ejemplo. Ajá. Dices, es un chorro. Sí, claro. Dices, pues no voy a tener para pagar eso, ¿eh? O sea, traducido es $1,000,000 facturado al 25% y eso al 30%. Claro. ¿No? Entonces dices, pues es una lanita por cada millón que Totalmente, facture. claro, claro. ¿Qué pasaría, amigo, si dices, oye, está bien, me meto al formato, el $1,000,000 por el 25%, pensando, dos ideas, pensando en que al haber hecho el cambio, ya el formato me va a precargar de acuerdo a mi actividad Sí, y me va a totalmente. poner el coeficiente que corresponde El más de alto. acuerdo al 58, Sí, ¿no? Listo. sí. Dices, ok, primera postura. Ya me determinó el impuesto, ¿qué pasa si yo en ese renglón que dice otras cantidades a favor del contribuyente, Las yo lo disminuyes. disminuyo a manera de que me cheque con el impuesto que yo estoy estimando que voy a cerrar este año? Esa es una. Ajá. O dos, en el sentido de que si no viene ya precargado ese coeficiente, Tomo yo el lo coeficiente, modifique. el último. Ejercicio. Claro. ¿Por Fíjate, cuál yo te me irías? iría más allá, Tabo, porque Sí. hay una tesis aislada donde dice que el impuesto a la renta se causa por ejercicios fiscales. Así es. Por lo tanto, la misma tesis dice de que la autoridad sí puede revisarte la mecánica de pago provisional, pero no te puede liquidar. La determinación. Y es justificable porque el impuesto no se ha causado. No Y es es cerrado, lógico. claro. Por lo tanto, en base a ese razonamiento, sí pongo mis ingresos, sí pongo el coeficiente de utilidad del 50%, y donde dice cantidad a pagar, le pongo 0. Ya. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque al final camino yo puedo pagar todo en mi declaración anual y no hay perjuicio al fisco. Es más, si me pongo muy abusado, pongo un peso a favor y ustedes sabrán que de acuerdo al artículo 15 del reglamento del código, cuando tú tienes un saldo a favor, lo único, desde luego con el impuesto anual, lo único que te puede cobrar la autoridad Accesorios. son recargos y actualización, pero nunca el principal. Claro. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que quieres, no? Es como hoy una clienta que dio un curso allá en Puebla, se ponía muy enojada, enfadada. ¿Por qué razón? Porque dice, es que la ley es abusiva, porque realmente, en esos términos, le digo, no, la ley es exacta, es Claro, precisa, claro. ¿de acuerdo? No, es que nos orilla a pagar impuestos, a que cometamos errores y más. Le digo, no, pues es que, ¿qué es lo que quieres? Y le decía, Claro. tener más deducciones, pagar menos impuestos, retirar dinero de la empresa. Yo creo que siempre hay un mecanismo que la ley permita donde el efecto puede ser más sensato, más bajo. Claro, ¿De que ahí acuerdo? finalmente ahorita ya dejamos sobre la mesa 3 posturas que pudiéramos tomar, cada quien que en un momento dado decida cuál pudiera aplicar, pero también complementando ya esa idea, Sí. pues no perder de vista de que yo a partir del mes de julio puedo solicitar autorización La a disminución. la autoridad para disminuir Claro. mi coeficiente, ¿no? Así es. Que por cierto, Tavo, sí, si sí, me permites por también, favor. como diría mi amigo Juan Carlos, Juanca. uno de los cambios que se da, mis amigos, en lo que es la determinación del impuesto sobre la renta, que viene en la parte fiscal de la declaración, prácticamente al final hay una pregunta interesante y la pregunta dice, dime tú, contribuyente a mi autoridad, si solicitaste la disminución de pagos provisionales, ¿de acuerdo? Entonces ahí ustedes contestarán sí o no, que por cierto es el formato 34. Ok. Ahora, eso también tiene jiribilla. ¿Por qué razón? Ayer ponía un ejemplo. Si tú disminuiste pagos provisionales de julio a diciembre y puse el 2% de coeficiente, yo diría, cuida tu coeficiente al cierre fiscal. Claro. Porque si es arriba del 2%, el coeficiente que diferencia. quieras, el 3, 4, 5, 6, la autoridad te va a cobrar accesorios. Sí. Recargos y actualización. Así Entonces, es. es por eso que hoy se cumple la propuesta del gobierno federal, donde dice, no hay incremento de impuesto, no hay nuevas contribuciones, pero sí se va a aumentar la recaudación. Claro. ¿De acuerdo? Claro. 1.2 billones de Billones pesos. de pesos. Claro, y además también hay que cuidar porque, bueno, la recomendación igual es, oye, ¿no te dio tiempo de meter tu autorización en julio?
te preocupes, tú lo puedes meter en el mes que sea, Claro. en el segundo semestre. Totalmente. O sea, Claro. A partir del mes que precisamente solicitas la para disminución. provocar el que no tengas que desembolsar cantidades Claro, que claro. al final de cuentas te van a Totalmente. quedar como un Sí. pago de lo individuo. Totalmente. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sí. Listo. Fíjate. ¿Les parece? Adelante, Digo, por favor. nada más quería, y si quieres ahorita pasamos al, Sí, por al favor, segmento de las preguntas. Ayer un comentario importante que hicimos dentro del curso en el tema de la conciliación contable fiscal para cerrar el segmento completo de la parte financiera. El propio formato ya te pide que tú de manera manual toda la parte de la conciliación contable fiscal la vayas capturando de manera manual, y los conceptos te los va a ir poniendo en los rubros que van a ir apareciendo, ¿no? Y por ejemplo, nada más, ayer, a modo de ejemplo, ocupamos una persona de reciclo cuando se supone que, por ejemplo, no hay ajuste anual por inflación. Desde mi punto de vista, debería estar exceptuado, y sin embargo, en la conciliación contable fiscal te viene ajuste anual por inflación deducible y acumulable, cuando ahí puede haber confusiones, porque algún despistado pudiera calcular ajuste anual por inflación en reciclo y lo tendría que aplicar. Entonces, ojo ahí para justamente ese tipo de reglas. Porque si lo trae habilitado, no vaya a ser que Lo trae digas, habilitado caray. y tú le pones ahí acumulable de que te salga Sí, un ajuste anual por simplemente por la inflación acumulable determinación deducible. vas a pagar impuestos o vas a acumular ese ingreso para pagar impuestos. Entonces, ahí ojo, de ahí en fuera, pues yo creo que la conciliación contable fiscal, pues con las partidas que regularmente tienen las empresas o que ya estamos acostumbrados a poder capturar, pues viene con esos mismos rubros, viene para poderlo seleccionar, pero un punto importante es ese particularmente, que se detectó que en el reciclo aparece un ajuste anual por inflación cuando no debería de No aparecer. debería. ¿Sale? Entonces, No debería. nada más ahí Claro. como comentario. De acuerdo, amigos. Si les parece, vamos a pasar a las preguntas de nuestro auditorio. Por favor, ingeniero. Porque, bien, vamos a ver. Dice, Que creo que hay poquitas. hay poquitas, dice. Si lo puedes un poquito más grande también, amigo, te voy a agradecer. Dice Roberto Peralta Velázquez, buenas tardes. ¿Qué tal, Charlie, Tu amigo. Toño y Tavo? Tu Ahí, amigo buen Charlie. Robert. Dice, excelente tema para la charla fiscal. Mi pregunta es la siguiente. Respecto al arrendamiento vía contrato a 5 años, con un interés y su manejo para la declaración anual, ¿cómo se realiza su cálculo y si debe estar debidamente registrado en contabilidad? O si no lo registro, como lo indica la NIF, ¿lo puedo hacer antes de presentar la anual? Fíjate, esta pregunta es bien bien Tavo, porque hoy también dentro del balance general, ¿de acuerdo? Ya te pide el pasivo derivado de los contratos de arrendamiento. Claro. En particular, aplicando la norma de información financiera de 5. De 5, sí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿eso qué implica? De acuerdo a lo que pregunta Roberto, que hoy por hoy, si tu contrato es arriba de un año, Ajá. tienes que establecer dentro del activo no circulante como derechos de arrendamiento por devengar, Sí. ¿de acuerdo? Todo lo que se corresponda a las rentas que vas a pagar desde ahorita, 5 años después. Número 2, el porcentaje de interés que vas a pagar. Número 3, algún gasto adicional, por ejemplo, apertura de crédito y demás, que viene derivado del contrato. Y número 4, la posibilidad de adquirir el bien que estás rentando. Claro. Entonces, esos 4 conceptos forman parte del pasivo derivado del arrendamiento. Así es. De tal manera que si no lo registras así, mi estimado Roberto, y ya cuando se vaya devengando, ¿de acuerdo? Fíjate el ejemplo tan curioso, vas a cargar a lo que es gastos, porque finalmente es un gasto, con abono, ojo con esto, con abono a lo que es la amortización Así es. de los derechos por arrendamiento. Correcto. ¿Sí me expliqué? Así es. Entonces, eso es importante que se establezca para efectos de que des cumplimiento con las NIF, de tal manera que no lo haces así, tu arrendamiento por los 5 años adicionales no tendría efecto fiscal. Y desde luego, la parte de interés ya no vas a afectar el gasto, vas a afectar el resultado integral de financiamiento. Así es. Y ahora, ¿qué pasaría en ese caso, amigo? Digamos que 2 supuestos. El primero, que yo tengo esos contratos, pero resulta que de años anteriores, porque esta modificación a esta NIF que comentas, de 5, establece este cambio a partir del 2019. De manera ¿De obligatoria. acuerdo? Obligatoria. Sí, correcto. ¿Qué pasa si en un momento dado yo, por una cuestión ahí de desconocimiento, lo que quieras, yo no había llevado a cabo ese registro? Ok, Ese ok. es uno. Sí, está y bien. 2, ¿qué pasa cuando yo de alguna manera sufre una modificación ese contrato ya años posteriores? Vamos Claro. a pensar, lo modifica ahorita en 2023, el mismo contrato. Ok. ¿Cómo debería de hacer ese registro? Bueno, mira, aquí a lo mejor voy a dar un razonamiento un poquito subjetivo, porque debes de aplicar de entrada tu criterio prudencial como Listo. contador.
Si el efecto del arrendamiento que tú tienes, yo te diría, mi estimado Roberto, que si finalmente es mi criterio, el efecto a nivel general de estados financieros es menor al 5%, puedes inclusive no registrar. Listo. Y registrarlo como se va dando Parte día del con gasto, día. como- Cargo al gasto con abono a bancos. Sí. ¿De acuerdo? Pero estoy siendo muy conservador, 5% o menos. Sí. Sin embargo, contestando de manera muy puntual, poniéndome la camiseta de auditor, Sí. te diría, en aplicación a la NIP B1, corrección de errores, regrésate desde 2019 y corrígelo, ¿de acuerdo? Y presenta en su caso los financieros complementarios, Claro. las declaraciones complementarias y lo que proceda a Tavo. Sí, a los datos ya actuales que conozco. Claro, que regularmente claro, también cuando se claro. proyectan esos son a un valor presente de un valor futuro. Entonces Que, dices, que fíjate pues que también ahí, aplícalo. nada más también hablando del resultado integral de financiamiento, que muchas veces hay dudas sobre cómo determinar lo que puede darte un resultado integral de financiamiento positivo o negativo. Ajá. Es importante nada más tomar dos puntos importantes. El tema de los intereses y el tema de la ganancia o de la pérdida cambiaria, ya sea intereses pagados o intereses cobrados del extranjero o nacionales, que son de los puntos que te aparece Claro. en la integración del resultado En integral el de RIF. financiamiento. Así Correcto. es. Entonces, ¿qué tienes lo que tienes que determinar? Pues si tienes intereses cobrados, es positivo. Si tienes utilidad cambiaria, es positivo. Claro. Y lo tendrás que hacer en contraste con las contrapartidas. Si salen mayores tus ingresos, tendrás un resultado integral de financiamiento positivo. Positivo. Y si salen mayores tus gastos o las partidas de pérdida en utilidad, sería un resultado integral de financiamiento negativo. Entonces, ojo para que en la determinación sea de esa forma. Otro punto importante es en el tema de las utilidades o pérdidas cambiarias, que hay que determinarlas por operación, reconocerlas al final de cada mes, porque muchas veces lo que sucede en la práctica es que se Las netean netean. y nada más registran si es utilidad o pérdida. Entonces, Y no. hay ojo con esa parte también. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Luego dice Silvia Contreras, dice, buen día, siempre sacándome de apuros. Dice, una duda, ¿el subsidio del empleo es acumulable? Es decir, ejemplo, si en enero tengo ISR de retenciones a cargo de 100 y el subsidio es de 120, lo acredito en ese mes y no pagué ISR por retenciones, pero los 20 restantes los puedo acumular para el siguiente mes. Bueno, no sé a qué te refieras, mi querida Silvia, sea como acumulable, pero el subsidio por el empleo, de hecho, es un derecho del trabajador que recibe el devuelto. Correcto. Que esa situación no se va a dar ya para el Ya no. 2023, ¿de Ya acuerdo? O que solamente 2022. Así es. Y el patrón que lo paga lo debe de registrar como una cuenta de activo circulante. Así es. ¿De acuerdo? Porque al final del camino es un derecho. Así es. Ese derecho lo puede acreditar, ¿De acuerdo? Contra retenciones, contra otras retenciones o contra el ISR propio. Ahora, de hecho, qué buena pregunta, porque hoy por hoy también una novedad de la declaración anual es que eso sí puedes hacer. Si tienes un subsidio para el empleo muy mayúsculo y ya no lo puedes acreditar, lo puedes solicitar en devolución. Sí. Y es por eso que hoy la declaración anual te dice, oye, ¿tienes subsidio para el empleo que te ha devuelto a la autoridad? Si la respuesta es sí, se resta. Porque al final del camino te lo está devolviendo. Claro. ¿De acuerdo? Sí, claro. Si la respuesta es no, pues le pones cerito. Pero no es acumulable en ese orden de ideas, si es acreditable y puede ser sujeto a devolución. Que considero, así a manera de supuesto, Ajá. que la contadora se debe de referir a que si yo en un momento dado, sí efectivamente hasta 2022 pagué subsidio para el empleo, efectivamente pagado, timbrado, cumpliendo con todos los requisitos, y resulta que yo no, pues, no me lo acredité propiamente, Sí. si lo pudiera en un momento dado acreditar ahorita, Posteriormente, ese saldo, claro, por supuesto que claro. sí, ¿de acuerdo? Pero entonces ahí nada más el planteamiento sería un tanto incorrecto, porque la pregunta sería, ¿lo podría seguir acreditando? Claro, desde no luego. acumulando. No acumulando, Sale. sí son términos Ok, diferentes. sale, bien. De acuerdo, dice luego Eloy Hernández Martínez. Buenas tardes, un placer escucharlos. Si no se presentó en enero, ¿el aviso de cambio de reciclo al régimen general aún se puede presentar? ¿Y qué repercusiones se tendría por no haber presentado el aviso de cambio de régimen? Gracias. Lo que comentábamos. Pues fíjate hace un ratito. que ahí inclusive veo otra arista, Tavo. Sí, amigo. La obligación es del contribuyente presentar el aviso de incremento o disminución de obligaciones fiscales, Sí. actualizar su situación. Y fíjate que ahí veo una posible situación favorable. Si tú quieres seguir en reciclo, ¿de acuerdo? Pues simplemente no presentes No el aviso. presentas. Que fíjate, amigo, ahí va una cosa. Ajá, ajá. Y La qué, autoridad- qué bueno planteamiento. Bueno, sí, adelante, porque adelante, ¿qué perdón. pasaría, amigo, si en el supuesto de que dices, oye, a ver, yo sé que estoy impedido conforme al 206 de seguir en reciclo? Claro, claro. Y como se dice coloquialmente, me hago el Lolo, el tío, como el tío Lolo,
Digo, no me pasé, me sigo en reciclo. Claro. ¿No? Estás incumpliendo. Sí, correcto. Totalmente de Se acuerdo. da cuenta sí. la autoridad el año que viene Sí. y te dice, a ver, tú tienes que haber estado en régimen general. ¿Cómo que andas pagando en reciclo? Claro, ¿No? claro. Realmente dices, ¿valdría la pena el dejar Es que como que es un escenario con doble filo. De dos fíjate. filos, claro. Porque sí. volviendo con el comentario anterior, la autoridad hoy por hoy se está montando su macho Sí. como diva y no contesta. No contesto. Y eso deja en estado de indefensión Tensión. al contribuyente. Sí. ¿Sí me explicó? Y no hay certeza jurídica. Y no de hay, las cosas. exacto, no hay cierta. Sí. Entonces, yo para seguir con la inercia de seguir facturando, de seguir pagando Sí. mi nómina, de conservar a mis clientes, me sigo como reciclo. Claro. Ahora, para no caer en esa contingencia que tú mencionas, pues simplemente no presento el aviso, pero sí trato de depurar mi situación fiscal para que caiga en el supuesto de reciclo. No sé si me explique, ¿de acuerdo? Si tengo socios en otra Sí, persona claro. moral, quítalos. Y ejemplo, que esa fuera la causal. Sí. Que tú dices, ¿qué crees? Por ahí del mes de agosto, septiembre, uno de mis socios resulta que ahora es integrante de otra persona moral. Claro. ¿Listo? Ahí sí de la que sea. Dices, mercantil quiero decir, una mercantil. Entonces dije, bueno, desde agosto, septiembre yo ya supe que tenía que cambiar de régimen para Claro. el siguiente año. ¿Listo? No me acepta el aviso o no lo presenté como dice el contador Eloy. No lo presenté. O incluso me lo rechaza la autoridad. Claro. ¿No? Dices, oye, voy a depurar eso que acabas de comentar, pero lo voy a depurar. ¿De qué manera lo haría? Oye, entonces voy a descolgar a ese socio de la persona moral mercantil. ¿Con qué fecha? Pues con la actual. ¿Con cuál harías? Pues ¿Con no, la o sea, actual? con ¿O de la plano con te la vas fecha con de la la salida, fecha ¿no? de la salida? No, pero es que también no hay que olvidar que Sí. cuando tú presentas un aviso ante el RFC, Sí. aunque lo hagas de manera retroactiva, te lo toma a partir de hoy. Y digamos, para que tú lo descuelgues de esa persona moral, ¿no? Mercantil. Haces un acta, obviamente, no sé si ahí... Que esa es otra historia. Ese es. A lo mejor la acta la hago con fecha 2022. 31 de ¿Me diciembre, explicó? si quieres, 2022, a eso me refería. Exacto, pero bueno, ¿No? pues, Ya claro, estás, claro. para que todo Sí, quede... sí. planchado. Pero en un fíjate, año. contestando la pregunta textual hoy de Eloy, yo te diría, aunque estés desfasado, siempre existe la posibilidad de presentarlo de manera extemporánea. Claro. Y ya la autoridad decidirá si te lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta. Y siguiendo el Ahora, camino. solamente declarando bajo protesta de decir verdad, ¿de acuerdo? Sí. Que si los ingresos, que si el control, bla, bla, bla. Chécate el 29 transitorio de la resolución miscelánea. Claro, siguiendo el camino que ya planteabas hace ratito, ya sea por una cuestión de declaración, revocación o Totalmente. una cuestión Sí, claro, de un claro, nivel más claro. arriba, ¿no? Sí, ¿Nos sí. ayudas con la siguiente, amigo, porfa? Alberto Montes de Oca Barrón dice, buenas tardes, mi comentario es, ya se me pasó en varios cursos que la plataforma, no, pues es Ya que te la está. pusiste, mi amigo. Ah, Ok, ahí va la ok. siguiente, Antonia. Sí. ¿Sí la leo entonces o no la leo, Pinge? Sí, ok. Sí. A ver, ahí va. Ahí va. Alberto. Ok. Ok. Alberto Montes de Oca, Barrón. No, pero ya, ese ok, ya, va. ya Ya. leí. Antonio. Antonia dice, buenas tardes. ¿Cómo registro en la declaración la pérdida fiscal de una sociedad fusionada? En las notas a los estados financieros... bueno, perdón, esa No. es otra pregunta. ¿Las notas de los estados financieros son obligatorias? Ya comentábamos que son obligatorias en el caso de las partidas que sean representativas y que tengamos que revelar alguna información importante. Y si quieres comentar lo de la pérdida, ¿cómo se reconoce en el tema de las fusionadas? Pues finalmente, no hay que perder de vista que de acuerdo al artículo 14, letra A, letra B del Código Fiscal de la Federación, cuando tú te fusionas o te cindes, debes de reunir los requisitos de ese artículo para que no se considere como enajenación. Número 1, debes de hacer un acta asamblea extraordinaria y protocolizarla ante el notario público. Número 2, y derivada de las operaciones que se hagan de la fusión, pues al final del camino vas a afectar cuentas de entrada de resultados y al final de resultados se convierte en una cuenta de balance, utilidad o pérdida por fusión. Así de Ya sencillo. está. Ok. Listo, luego dice La Roberto. siguiente, Ok. la leo para el mes José Antonio. sí. Dice, ¿Y por qué Toño. para mí? Pues porque dice Toño. Bueno, Es- está va bien. dedicada para Va ti. dedicada para ti. Sí, sí, Gracias. ¿Quién me escribe? Roberto Peralta. Perfecto. Robert, adelante. Respecto al llenado de la declaración anual, recomendaste llenar en ceros lo que no nos aplique. ¿Esto tendrá alguna repercusión fiscal? No, ninguna. Pero que realmente no nos aplique y no pretendiendo sustituir un concepto por otro. Claro. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, hoy por hoy siendo muy transparente, yo te diría, no te aplica, no hiciste el D3, pues ponle 0. Sí. No hiciste el D4, ponle 0. Ahora, eso derivado de una auditoría, escucha esto, Roberto,
por parte de un auditor independiente o del SAT puede ser un dictamen con salvedad. Sí, claro. Y posible repercusión fiscal, que esa es la consecuencia, no de poner el cero, sino el hecho de no aplicar la norma que te corresponde. Estamos de acuerdo también que eso incluso ya, aún y cuando no apareciera en declaración, era una cuestión precisamente que debía de haber observado un auditor, Claro. y que regularmente, y con todo respeto lo digo, claro, no lo hacen. No lo hacen, sí. No lo hacen, Sí, porque incluso dices, pues no aplicaste el D3, ¿Qué? pues palomita. Pero Claro, fíjate, ahí otra de las cosas que, por ejemplo, ayer nos preguntaban, oye, por ejemplo, si la empresa se constituyó en 2022 o empezó a operar en 2022 en el tema de los financieros que son comparativos, en la parte financiera pues, le vas a poner cero en 2021, ¿no? Un claro. ejemplo. No tienen Pero, por ejemplo, si tú referencia. tienes información financiera de 2021 o 20 hacia atrás y la tienes que llenar en el financiero y no la presentas y la pones en ceros, ahí yo creo que sí va a haber algún tema de observación por parte de eso me autoridad. recuerdo algo, y creo que es parte de la sinergia de la plática. Vale. Sí, 2023 vamos a pensar que 2022. no, espérame, No, no, ok, pues, ok. déjame Está bien, la está bien. idea. 2023 vamos a pensar que te vayas a régimen general y 2022 estás en reciclo. Ándale. Fíjate la Sí, observación. sí. 2023 dices, tú tienes estados financieros de 2023 y la pregunta un poquito capciosa o la observación. Reciclo tuviste 2022. La pregunta es, ¿tuviste la obligación de hacer estados financieros como una persona moral título 2? En reciclo, Porque si tú pones cero, sí, ya. mal hecho, Claro, claro. Porque aún siendo reciclo, Sí tienes chécate las obligaciones, obligaciones sí, claro, de los del 70, reciclos sí, sí, sí. y sí tienes la obligación Claro. de hacer los Sí. 4 estados Sí, sí. financieros. Sí, claro. Entonces ahí para el 2023 sí debes de tener estados financieros como el régimen general 2023 y reciclo reciclo 2022. Claro. Ok. Sí. Y fíjate, Charlie, yo digo, finalmente la información que se debe de preparar es aquella que va a corresponder precisamente en esa comparativa 21 contra 22. Claro. Pero vas a ocupar 20 todavía, en algunos casos. Sí, claro. Por ejemplo, En el flujo de efectivo. De acuerdo. Sí, Vas claro. a ocupar 20, 21 El saldo inicial. y 22. Desde Así luego. es. Claro. ¿Vale? Digo, nada más para que fue el estemos... saldo inicial de 2021. Exactamente, así Sí, es. claro, Sí. claro, O sea, claro. digo, en esos casos. Pero, por ejemplo, que ahí en la comparativa le ponga ceros, ahí, aunque sea información financiera, yo creo que sí te va a decir algo la Pero autoridad. yo te voy a decir una cosa, ¿qué es lo que te va a arrojar esos saldos? O sea, Sí, o sea, no, es más, ni siquiera te va a cuadrar, no te va a permitir el llenado pasarlo, ¿no? Aún Sí, y cuando exacto, lo cuadres, sí. aún y cuando lo cuadres en el saldo inicial, No. en el saldo final de bancos, de bancos, del año anterior. claro. Sí. ¿Vale? Ok. Sixto Covix dice, contadores, buenas tardes. ¿Qué me recomienda realizar? Los ingresos en la declaración anual son mayores que mi contabilidad y cédulas de trabajo que elaboré. La diferencia son las facturas canceladas del ejercicio anterior. ¿Qué me recomiendan? Saludos. Las facturas canceladas. del Fíjate, ejercicio esa es anterior. una buena pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si realmente las facturas están canceladas, yo creo que no se concluyó el trámite. O la autoridad no te está dando la validación de la cancelación. Así Por es. por eso tienes inflados tus ingresos. Así es. Yo creo que mi sugerencia sería, y les doy el fundamento, la regla 27147 para este año me dice que tú puedes cancelar CFDIs a más tardar en la fecha que presente el anual. Entonces ya tenemos el Claro. tiempo chiquito. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué diría? Realmente verifica o restablece el mecanismo de cancelación y acredita ante la misma autoridad que esas facturas están canceladas. Así De lo es. contrario, con la pena, ingresos acumulables. Sí, que eso sería un buen consejo, amigo, Sí. por la fecha en la que estamos, Sí. pues de hacer ese barrido de todas nuestras facturas, las que no hayan procedido a cancelarlas, para que precisamente al momento de presentar la anual ya ahorita en marzo, pues ya al menos aparezcan descargadas. Claro. Desde ahorita. Ahora, aplica la regla 27134 que de entrada tienes que pedir la autorización para cancelarla, pero la misma regla dice que si la persona a la cual se le emitió no se pronuncia y pasa 72 horas, se da como aceptación de la cancelación. Claro. Afirmativa. Que no te vayan a salir con que la quieran rechazar. Porque Ahora, entonces- pero espérame, que también Sí, eso sí, es válido. sí, sí, Si sí. una factura procede la cancelación, porque Sí. la operación no se llevó a cabo, ¿de acuerdo? Yo puedo aplicar otra regla, que es la regla 27145. Puedo llamar al SAT como conciliador y orientador para que realmente obligue a la persona que a realmente acepte la cancelación, claro. Sí, y que también pasa para cuando no me quieren emitir facturas, ¿no? Totalmente, Esa claro, conciliación claro, que hace el claro. SAT. Es correcto, es Listo. correcto. Luego dice Juan Arturo,
¿Cómo sugieren agregar en la operación diaria, administrativa y contabilidad la información que requiero para el llenado de los 4 estados financieros y no estorbe a la operación que sí genera dinero, ventas? ¿Les queda claro? No me queda claro, pero yo creo que aunque quieras involucrar esas áreas, ventas, ¿qué puede hacer? Pues reportante nada más la cobranza, para efectos de las cuentas por cobrar o por pagar. Pero al final, quien tiene que hacer los estados financieros es el departamento de contabilidad, no hay más. Sí, claro. No hay más. Y pues obviamente que tengas un registro en tiempo y forma, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y que hagas la elaboración de los estados financieros. Ahora, en ventas, por ejemplo, yo le diría, o en compras, ¿qué le diría? Oye, compras, dile a mi proveedor si el saldo que tienes en balance corresponde. La famosa circularización. La circularización, Como si fuera un auditor. Sí, sí. Oye, ventas, dile a mi cliente que si realmente el saldo coincide. Hacer un match, ¿de acuerdo? Y otra vez la circularización. Yo creo que en esos términos sí se podría hacer. Pero el estado per se como tal lo tiene que hacer contabilidad, no hay más. Listo. No hay más. De acuerdo. Dice Rocío Hernández, dice, excelente charla, maestro José Antonio. Checando los financieros del anual, faltan cuentas como en los activos fijos, ahí donde se acomodan, y también en el flujo, donde se meten las cuentas por cobrar, anticipo a proveedores, cuentas por pagar, inventarios, faltan cuentas en el flujo. Gracias por su que era lo apoyo. que comentaba hace ratito, ¿no? Sí. En el tema del flujo, por ejemplo, inventarios, lo integras en esa cuenta de trabajadores, servicios y bienes. Algo así viene la cuenta porque no hay un detalle, por ejemplo, de anticipos, no hay un detalle, pero son de operación y particularmente los integras. Nada más checa bien la aplicación si es positiva o negativa y pues obviamente ahí la vas reflejando conforme a tu flujo de efectivo. Ahora, yo nomás agregaría, en base a la pregunta de Rocío, de que los activos fijos hoy se tienen que identificar de acuerdo al activo, a su tasa de depreciación y resaltar como primer comentario si lo dejas como deducción de inversiones o como parte del costo. Primer dato. Okay. Y segundo dato, como adición en la declaración anual para este año, cuando tú compras un activo fijo, te pide de manera adicional los gastos incurridos por la compra del activo. Así Ese es, es un que punto van a formar parte del monto original de la que inversión. forman parte del monto original de la inversión. En atención a la reforma del año 2022, 31, segundo párrafo de la ley de renta. Así es. Que por ejemplo, se incorpora. digo, y complementando nada más ahí la pregunta de Rocío, los activos fijos los vas a reconocer en el flujo de efectivo en un apartado que dice adquisición, planta, equipo, maquinaria y te viene ahí el rubro bastante amplio, ¿sale? Entonces ahí vienen todos los activos fijos. Listo, dice Gracie Martínez. ¿Qué hacer para presentar la declaración de enero 2023? Cuando se solicitó el cambio de régimen de reciclo a general de ley, ¿cómo pagar los impuestos de la persona moral? Los impuestos retenidos ya se presentaron y pagaron, pero falta el ISR, persona moral, y el IVA. Gracias y saludos a todos. Fíjate, yo creo que esa persona, yo creo que fue el curso de ayer, porque la misma pregunta. Pero no le quedó claro. No le quedó claro. Pero bueno, a ver, ¿tú qué opinas, Octavio? Tú, Juan Carlos. Pues básicamente cuando yo considerando lo que establece el artículo 214 de ISR, sí tiene el supuesto. Me establece que en aquellos casos en los que un contribuyente persona moral migre de ese reciclo al régimen general, deberá de considerar para efectos de realizar los pagos provisionales los coeficientes establecidos conforme a la actividad que desarrolle, establecidos en el 58 del Código Fiscal. Pero fíjate que yo creo que la pregunta Gracias Martínez. Gracias. Va más allá que la autoridad no le ha confirmado el cambio, Tavo. Lo que platicamos ese ratito, ¿no? Sí. Entonces, ahí puedes tomar las siguientes opciones, ve con la Prodecon, mete un recurso de vocación, o simplemente sigue la sinergia, ¿de acuerdo? Y sigue presentándolo en Seguir reciclo. presentando como reciclo. Claro. Pero algo que yo no te recomendaría es que dejes a un lado renta o dejes a un lado IVA porque estás provocando una contingencia, multas, actualización, recargos y la posibilidad de que te dejen sin efecto tu certificado de sello digital. ¿Y estás de acuerdo que finalmente, independientemente de lo que sería el régimen en el que va a tributar, ya sea que se quede en reciclo, se vaya a general, estás de acuerdo que el IVA finalmente ese no cambia? Claro, el IVA no cambia. Entonces, si ahora, hoy por hoy también recuerdo un comentario que le hice a la contadora que fue al curso de la mañana. Le decía, no hay que perder de vista y si la autoridad no me cambia, pues simplemente me la llevo de apechito. Sigo tributando en el mismo régimen, actuando siempre en los términos del 21 de la Ley de Derechos del Contribuyente, actuando de buena fe. De buena fe. Así es. ¿No es cierto? ¿Y sabes cómo qué? dejarías asentado, Y dejando por ejemplo, evidencia.
Dejando evidencia, yo te diría incluso los mismos pantallazos que tú pues tienes. yo dejo evidencia que presenté el aviso, que hice el escrito, que el escrito dice bajo Y que me lo rechazaste. Exacto. ¿Quién te entiende, autoridad? Y yo nada más le digo, para meterle presión al SAT, oye SAT, no que en todas tus disposiciones fiscales, según el 27 de la Ley de Ingresos, genera certidumbre jurídica al contribuyente. Yo diría, ¿dónde está esa certidumbre? Así es. Claro. Así lo dice textualmente, ¿no? Sí, SAT. sí. Ahora, dice Javis... Ese fue un gancho muy bueno a la Bueno, autoridad, Vinsky amigo. dice. Hola, contadores, buena tarde. En el caso de los ingresos precargados en la declaración anual, únicamente se observan los CFDIs PUE y no se puede modificar. Por lo tanto, están pendientes los PPD y en todos los casos se emitió el recibo de complemento de pago. ¿Cuál es la solución a este tema? Gracias. Fíjate, yo nada más diría de entrada, Tavo, que aunque es una duda o pregunta, Sí. yo diría que los Pagos provisionales. los FDIs que están cargados ni siquiera deberían de ser PUE, No. sino inclusive desde PPD. Claro. ¿Por qué razón? Porque Momentos no de hay que perder de acumulación. vista el momento de acumulación. Estamos en título 2, régimen general de ley. Artículo Pero, 17. ¿no crees que aquí sea, por ejemplo, reciclo? Que es conforme al flujo de efectivo. Probablemente. Puede ser. No, No, o sea, si que- es flujo de efectivo no hay tema, porque pues se acumula, que por cierto es una pregunta también recurrente. Declaración anual de flujo de reciclo persona moral, aunque tú hayas timbrado con PPD, ¿de acuerdo? Que va a tener ingresos en tu estado de resultados, mientras no los cobres, ¿de acuerdo? No lo declaras ante el SAT, entonces va a haber una diferencia partida en conciliación. Claro, ingreso Los reciclos. contable no fiscal. Exacto. Listo. Exacto. Ahora, en ese caso, Prof, por ejemplo, está sucediendo mucho ahorita en este pago provisional de enero. Bueno, antes de eso, un comentario nada más para Javi. No tendríamos que revisar específicamente la presentación, incluso, evidentemente yo no puedo modificar ingresos en la anual. No tendría que revisar correctamente mis pagos provisionales, Claro. porque si yo quiero modificar o que cambien ingresos del anual, me tengo que ir al origen. Totalmente, eso es una realidad. Tal cual. Entonces Sí. yo creo que la sugerencia ahí sería, Claro. oye, checa tus pagos provisionales a manera de que tú pudieras meter complementarias y entonces sí ya una vez que se actualice te Claro. aparezca Que correctamente si no los mal ingresos recuerdo hay del un anual. apartado que dice ingresos no considerados o dentro del periodo, algo así. Sí, más ya o menos. sea aumentar o disminuir. Y ya Sí. ahí los acumulas. Sí, exacto, pero ahí el fundamento de lo que dice Octavio viene en la regla miscelánea 3, 9, 15, ahí para que lo tengan como Listo, dato. ¿De acuerdo? perfectísimo. Adelante. Listo, luego dice Rigoberto Martínez L. Buenas tardes, maestros. Una duda diferente del tema. Espero me Está puedan bien. apoyar, dice. Aquí no salen por el pan. Si una persona aporta una maquinaria como aportación a capital, ¿qué forma de pago se utiliza y de qué método sería? ¿PUE? Para Sí, la emisión claro, del CFDI. Claro, puede, y realmente puede ser compensación, porque a lo mejor puede Puede haber tener ahí- o puede ser pago en especie. Claro. Ahora yo nomás agrego, mi querida, ¿quién es? No, Rigoberto. Rigoberto Martínez. Rigoberto, bueno, amigo. Yo nomás te comento que en los términos del 14 del código, la aportación a una sociedad o asociación se considera traslativa de dominio. Sí. Por lo tanto, hay enajenación. Enajenación. Nada más habría que valorar el efecto fiscal en la persona física. Claro, Así es. y Nada en el más. caso, digamos, para dar ese valor de aportación, pues ya sea que se pudiera realizar un avalúo. Totalmente. Para tener Ahora, en cuenta cuánto es lo si que la persona corresponde. física ya tiene ese bien de años atrás, al facturarlo, ¿de acuerdo? O al hacer la aportación per se, a través de un acta de asamblea, le das un nuevo monto original de la inversión a la empresa Así y lo es. puede deducir. Así es. No hay que perder de vista que son partes relacionadas. Nada Correcto. más. Y fíjate, aprovechando el comentario, amigo, nos hacía una consulta una contadora en la semana pasada que fuimos a ver, Charlie, que decía, oye, yo tengo un contrato de arrendamiento puro Sí. de 2018. Es importante la fecha, ¿no? De 2018. A 5 años me vence ahorita este año, ¿no? Es una maquinaria o 5 componentes que más o menos el contrato fue por 29 millones de pesos. Lo realizo con una institución bancaria, ella es la que me realiza el arrendamiento. Dice, hoy me va a vender propiamente esa maquinaria porque se acaba el contrato y ya está próximo en el siguiente mes. Dice, ¿le ves algún inconveniente a que yo una vez que haya arrendado ese equipo, no son partes relacionadas, es un banco, que yo lo pueda adquirir, pero que además lo pueda adquirir yo a un precio de ganga? ¿Le ves inconvenientes en cuanto a una situación de simulación? Sí, claro. Sí, claro. Porque fíjate, ya nomás tomo como referencia que si tú compras un activo fijo, independientemente del pasado, Sí. hoy por hoy, compras a un valor inferior al de mercado, Correcto.
se puede considerar como un ingreso por adquisición de bienes. Ah, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Ajá. Pero el efecto, ¿para quién es? Para la persona que compra, ¿Qué quiere? no Sí. para la persona que vende. Claro, pero per se, a lo que voy, amigo, es per se, la operación en sí, yo creo que no sería una cuestión, la operación simulada. Yo lo que le decía precisamente a esta persona, le digo, mira, yo sugeriría que en todo caso tú pudieras determinar a través de un avalúo, de acuerdo a las condiciones que se encuentra la maquinaria, en que pudieras determinar un precio de mercado Claro. a partir de ese avalúo. Y le digo, y si te quieres cobrar en salud, simplemente considera esa diferencia del precio de ganga que tú vas a pagar como ingreso y nos cobramos en salud Claro, de todo. sin ¿Estamos de problema, acuerdo? sin problema, Listo, claro. ya estás. Luego dice Tere Roth. Hola, una pregunta. ¿La PTU del ejercicio se registra en los gastos del ejercicio? ¿En qué cuenta se registran gastos y abono a acreedores? Muchas gracias. Bueno, les ayudo. En la declaración anual existe una partida en estado de resultado que se llama partidas discontinuas. Ahí viene la PTU. Ya está. ¿De acuerdo? Y para efectos contables, dentro de otros gastos. Ahora ya gastos. nomás te agrego. La PTU como tal, de acuerdo al 28, creo que es la fracción 20, no es deducible, es un gasto contable no fiscal, pero la PTU pagada es acreditable. A partir sirve de comentario. mayo. ¿Mande? A partir de mayo. De mayo, claro. mayo, Que Cuando para, la pagas, efectos, que para efectos del financiero ya viene nada más para que selecciones en partidas discontinuas justamente el tema de la PTU. Sí, o sea, ya no ok. es necesario de que estés ahí buscando Investigando, dónde la vas a claro. acomodar, ya viene Sí. ahí. Que ahí Hasta también- pareciera que ya estamos Que declaraciones. también, sí, cómo no. Además, que también valdría la pena ahí ya de una vez determinarla, como hace rato decía Charlie, para que en un momento dado tú puedas asentar en esa declaración la que vas a presentar de este ejercicio ¿Y la que vas a 2022, pagar? Claro. la que vas a pagar, Sí, claro. considerando los Exacto, límites. exacto, ¿no? exacto, Para sí. que no te tengas que llevar Que ahí eso en algunas su momento partidas. tuvimos una charla muy interesante Sí, y ¿cómo eso no? que recomendamos, ¿te acuerdas? Ya Así es, desde la porque reforma. eso ahí y ya ya fue la a toro autoridad pa- cambió el formato. Ya cambió el formato, Sí, claro. porque además ahí ya fue a toro pasado, amigo, porque Sí, decían, oye, sí, ¿qué sí, hago? sí. Pues la recomendación fue, regrésate, presenta complementaria, Totalmente, acepta la claro, cantidad claro, correcta, claro. y es como se queda. Sí, sí, ¿Listo? sí, sí. Martín Ventura Martínez, buenas tardes, maestro José Antonio. ¿Qué pasa en la deducción de una nómina si el trabajador no está dado de alta como asalariado y está tributando en otro régimen? Bueno, te ayudo, mira amigo. Hoy inclusive se los dije en la exposición que tuve. Y espero no marearlos porque hoy vengo inspirado. Vean, para que la nómina sea deducible, y te lo digo de manera técnica y luego de manera práctica con manzanitas, debes de cumplir los requisitos del 27 de renta, fracción 5, segundo párrafo, primer punto. Y ese artículo te lleva al artículo 99 de renta, fracción primera, fracción segunda, fracción tercera y fracción 5. ¿Me explicó? En resumen, ¿qué te dicen esas disposiciones? Que para que la nómina sea deducible, número 1, tienes que inscribirlo al Seguro Social y pagar cuota obrero patronal. Segundo punto, debes de retener y enterar el impuesto a la renta. Tercer punto, debes de hacer su ajuste anual, ¿de acuerdo? Por salarios, Sí. ¿de acuerdo? Tercer punto, debes de timbrar el CFDI y cuarto punto o quinto, el que me falte, debes de darlo de alta en el RFC. Si no cumples alguno de esos 5 requisitos, tu nómina no sería deducible. Ok, Ok. listo. Porfa, amigo, con Pat Citroy. Citroy. Pregunta, tengo un cliente que no me quiere aceptar la cancelación del CFDI. El servicio no se prestó y cuando la mando a cancelación la rechaza. ¿Qué podría hacer? Seguramente él no la acepta la cancelación por tema de deducción, pero yo lo estoy acumulando. Bueno, pues aquí el famoso regla miscelánea. Yo no lo estoy acumulando. Yo no lo estoy acumulando exactamente, la famosa regla miscelánea en donde puede el SAT intervenir como... Claro, como conciliador como y auditador. Que acabas de 27145, ahí está. Ahí Así está. es. Así es. ¿Sale? Así es. Listo, otra Perfecto. vez Sixto Covix. Nuevamente, buenas tardes, contadores. ¿Qué nota recomiendan a los estados financieros si la persona moral no tiene ingresos y pocos gastos desde hace 5 años? Pues Motivo, varias, ¿verdad? gastos desde hace 5 años. Motivo, tiene un problema legal con fianzas del Estado. Con finanzas. De antemano, muchas gracias. Así es. Pues de primera instancia, ¿quién está patrocinando posiblemente ahí los gastos? Claro. ¿No? O sea, ¿de dónde están apalancando el tema de los Exacto. gastos si no tiene ingresos? Ujú. Entonces, una nota sería esa parte. Hoy, a lo mejor mis acreedores o mis proveedores. En acreedores, ¿no? ¿Acuerdas? Sí, pero ¿qué tal que cuentas son con- aportaciones de capital? ¿Cómo? ¿Qué tal que son aportaciones de capital? Depende en por qué parte? rubro, Así de es. dónde provengan, en un momento dado es donde aplicaría la nota. Así Ahora, es. yo creo que la nota en sí es que la limitación del ingreso es derivado del problema que tiene con finanzas. Sí. Entonces yo creo que es la nota real, ¿de acuerdo? Que motiva precisamente esa consecuencia, pocos ingresos y gastos fijos. Sí. Así es. Eso es lo que pregunta. Sí, Así eso no es. puedes hacerlos a un lado. Dice Mayrín Madrid.
Dice, soy una sociedad civil. Me depositaron el 31 de enero un pago de servicios. No alcancé a hacer la factura. ¿Cuándo se acumulan? ¿Cómo elaboro la factura? Me pagaron con transferencia. A ver, ¿pero cuándo le pagaron? El El 31 de enero. ¿En enero? Claro. ¿En enero? Claro. Aunque no esté el CFDI, se acumula en Momento enero. de acumulación. Flujo de efectivo, sociedad civil. Más que nada, en cuanto al momento de acumulación, a la sociedad civil le aplica Así el es. flujo de El flujo de Claro. efectivo, así es. Sí, claro. Ahí sí no lo deben cada nada, Ahí para que sí no haya es. duda. Sí, sí. Luego, Sara Pork. García Martínez. Estamos en el reciclo y en espera del SAT del aviso de cambio al régimen general. El pago profesional de ISR, persona moral y de IVA no se puede presentar en otro formato más que en reciclo. Al pagar esos impuestos se puede recuperar o acreditar posteriormente. Gracias por Sí, sus creo que ya lo comentarios. abordamos, Sí, ¿no? sí, La sí. sugerencia sí sigue pagando como reciclo, paga renta, paga Así IVA, es. que en IVA finalmente queda pagado el Sí, IVA y sí, ahí claro. no hay tema, ¿me Así explico? es. Y en reciclo en su momento lo que es pagado, ya que logres vencer El esa cambio. barrera del SAT, pues ya vete a régimen general, acredita el pago profesional y tan. De acuerdo. Ahora sí, Sara Pork dice, buenas tardes, una pregunta. Gracias, dice, del arrendamiento puro se adquirió equipo de transporte. Ya se terminó de pagar y me quedé con el equipo de transporte. Me dieron una nueva factura por el equipo de transporte a un valor muy inferior. Mi duda, estoy bien, supongo, a seguir registrando la depreciación ahora con el equipo, con la factura del nuevo equipo de transporte. Lo que comentábamos incluso hace rato que te decía, pero era la de maquinaria, ¿no? Sí, finalmente habrá que registrarlo, darle entrada, pero ahora como un activo fijo, Así no es. como ese activo. Ahora yo nada más le diría en este caso a Sara, Sara. de que si el arrendamiento puro se hizo hasta el 2018, creo que todavía existe esa posibilidad que en su momento por la redacción tendría que haber sido de origen arrendamiento financiero, con la opción a compra Correcto. para acreditar un precio inferior. Así ¿Sí me es, explicó? así Porque es. si realmente es arrendamiento puro, al final del camino pagas un precio preferencial, Sí. se te puede considerar como una adquisición de ingresos, ¿eh? Tan sencillo. Y Listo. nada más a partir del 2019, nada más cerrando el comentario, ya no hay clasificación de arrendamiento, simplemente es arrendamiento, ya no contempla la norma, ni puro ni financiero. Así es. Punto. Listo. Es operativo. Así es. ¿No? Sí. Listo. Listo, se acabaron Ahí las está, preguntas. hasta ahí con las preguntas. Bueno, nada más ahí para ir rematando respecto a las recomendaciones, amigo, ya de los conceptos que conocemos de por sí de siempre, respecto a esas partidas o cantidades que debemos de considerar ya en la declaración anual. Ya comentabas respecto de cuáles son los ingresos que entran en la declaración anual como tal, los que provengan de un fideicomiso, los que tenga del extranjero. Ahora vámonos a las partidas que podrían considerarse como un ingreso, por ejemplo, el ajuste anual por inflación, que ya sería ingreso para la declaración anual. ¿Qué partidas deberíamos de considerar muy puntuales respecto a lo que se consideraría como un crédito, como una deuda para la determinación del ajuste anual por inflación, acumulable o deducible? Claro. Ejemplo. Bueno, esa partida o esa parte de la declaración sigue igual que años pasados. Te permite el promedio de créditos según el artículo 45 y el promedio de deudas según el artículo 46 de renta, ¿de acuerdo? En donde si las deudas son mayores, el factor de ajuste anual lo calcula el propio formato y determina el ajuste anual por la inflación acumulable. Sin embargo, ese ajuste anual por la inflación acumulable, como tal, no lo jala en la conciliación contable fiscal, lo que decías, Juan Así Carlos. es. Entonces, la captura tiene que ser manual, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los conceptos que se tendrían que poner? Pues básicamente las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que son deudas. Sin embargo, en deudas, todo lo que represente el pago de impuestos, ¿de acuerdo? Que no es deducible, no se considera como deuda de entrada. Claro, sí. Y la aportación para futuros aumentos de capital, si no está sentada en un acta de asamblea, sigue siendo deuda, ¿de acuerdo? Y no capital, nada más para aclarar. Y nada más cerrando el comentario, que a lo mejor pueden considerar o no conmigo, de que si la cuenta por cobrar clientes o cuentas por cobrar documentadas con un pagaré, están con el IVA, o las cuentas para pagar están con el IVA, mi punto de vista es que tendría que quitar el IVA, rasurar el IVA, y realmente esa es la cuenta realmente que debo de pagar o me deben de pagar, pero mucha gente lo considera con IVA. Y segundo comentario, la parte, por ejemplo, cuando son empresas nacientes, cuando el asiento contable inicial dice que vas a cargar a cuenta de activos socios con abono al capital, esa cuenta de socios no se debe de considerar como un crédito para efectos. Caja tampoco como créditos. Y bancos, que también les puede resultar interesante, bancos desde mi punto de vista tampoco es crédito, que muchos lo meten, ¿de acuerdo? Para efectos del ajuste anual por la inflación.
Muy bien. De acuerdo. Fíjate que yo nada más quiero, ahí todos estamos muy latentes con el tema de los financieros, pero el tema de la CUCA y la CUFIN, en términos... Es un apartado que merece atención. Que atención, y que muchos muy probablemente van a dejar en ceros, y va a permitir dejar en ceros. No va a permitir dejar en ceros. Pero eso es lo que dice Juan Carlos. Deben de aprenderse prácticamente de memoria el artículo 77 de renta y 78 para efecto de determinar la UFIN y luego la CUFIN y luego la CUCA. Y hay un error en la declaración de tantos, ¿eh? El error, ¿cuál es? De que te pide el factor de actualización para la CUCA. Pero si tienes movimientos intermedios, la pregunta es ¿qué factor de actualización vas a poner? Claro. Porque en la práctica, si tienes una CUCA, por ejemplo, diciembre del 2021, y tienes un movimiento en marzo o en abril del 2022, jalas ese saldo a marzo o abril. ¿De acuerdo? Y luego te lo llevas a diciembre, pero hay dos factores de actualización. Ese dato hoy no lo considera la declaración anual. Entonces, la sugerencia, ¿cuál es? Actualízalo de diciembre del 2021 a diciembre del 2022. Tan. Pero aquí la parte importante es que en CUFIN, por ejemplo, te pide que le indiques si tienes UFIN negativa. Así es. Es un dato interesante. Que ayer justamente, ¿te acuerdas que preguntaron vía WhatsApp? Ajá. Si puede haber una UFIN negativa, claro, con efectos, por ejemplo, de la PTU, ¿no? Que se puede dar. Sí. Entonces, digo, ahí... El comentario o la pregunta fue, a ver, una empresa tiene una utilidad fiscal chiquita y le resta la PTU. Al restarle la PTU es mayor, por lo tanto me da pérdida. ¿De acuerdo? Al darme pérdida, el resultado fiscal es cero para efecto de la UFIN. Correcto. No tengo impuesto, pero sí tengo partidas no deducibles. Así por lo es. tanto, ahí estamos en presencia de una UFIN en negativo. Así es. Correcto. Ahora, todo eso hoy a ti contribuyente te lo está pidiendo la declaración anual y como bien dice Juan Carlos, si no sabes, si le pones cero, ¿de acuerdo? Está mal. Y si no le pones nada, no te deja avanzar. Te marca error. Entonces ya hay que ponernos a trabajar. Hay que ponernos a trabajar, correcto. Sí, digo, ahí yo creo que nada más era rescatar ese punto de que estamos muy pendientes del tema de los financieros, pero ese tema de la CUCA y de la CUFIN es todo un tema importante. Sí, claro. ¿No? Y más, por ejemplo, de la CUCA, porque muchas veces yo he visto declaraciones que en la CUCA simplemente le ponen los 50,000 pesos en el tema de la CUCA, cuando debería de ser actualizado el capital a la fecha. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces, digo, pues nada más hay como comentario. Y, por ejemplo, en el caso también de las pérdidas, amigo, ¿qué comentarios podríamos tener respecto? Fíjate que las pérdidas hoy por hoy está causando mucho revuelo. Porque si la pérdida, les manejo 2 o 3 escenarios muy rápido. Si la pérdida, por ejemplo, ya está por acabarse y facturas a una persona aparte relacionada, de entrada es un ejemplo de esquema reportable, que te siguen preguntando si realizas antes o no de que se me esquema acabe, reportable. te la paso. Ahí está un tema. Segundo tema, puede ser causal para que te apliquen una revisión profunda, de acuerdo al comentario previo que hacía, ¿no? La autoridad dice, ¿tienes pérdida? ¿De dónde estás sacando dinero para financiarte? Tercer punto, esa pérdida puede ser una pérdida de operaciones simuladas y viene en la fracción 12 del artículo 17H del código, lo que puede motivar que te cancelen tu certificado de sello digital. Y el último punto, ¿cuál es? Que la autoridad se puede reservar el derecho de irse hasta 10 ejercicios anteriores para que tú acredites la integración de la pérdida fiscal. ¿De acuerdo? Entonces el tema está por demás importante, Tavo. Claro. No, y además con el tiempo ya un poquito, pues no diría encima, pero sí hay que tomar esa previsión, esa precaución, porque finalmente no va a estar tan sencillo. Si bien ya teníamos un papel de trabajo anteriormente para nuestra declaración, que regularmente es el que vamos a seguir utilizando, pues obviamente hoy va a haber que actualizarlo con ciertos datos que anteriormente regularmente no reflejábamos. Así es. ¿De acuerdo? Así es. Y bueno, estimados amigos, nos vamos a tomar unos minutitos porque queremos hacer pues una felicitación al contador público José Antonio González Castro, porque precisamente el día 27, próximo lunes, va a ser tu cumpleaños, amigo. Así es. Entonces te vamos a festejar aquí con un pastelito. Mis 15 años. Así es, otros 15 años, amigo. Pues vamos aquí a partirle su pastelito. A felicitarte, amigo, de verdad. Pues que le sople muchas de una felicidades. Le soplamos. Sóplale, amigo. Mejor y no déjame le soplamos, darte ¿no? un abrazo.
Y ahora sí que en representación de todos. De toda pues la voy a dar familia un Cadefi. abrazote, de verdad, Bueno, amigo. Tavo, gracias, ¿Eh? gracias Juan Carlos, gracias a la familia Cadefi Amigo. y gracias en particular al CEO Javier Ávila García, de que nos ha dado la oportunidad por muchos años, yo no quiero contar cuántos, para estar aquí como un capacitador de primera línea, que es lo que tiene Cadefi. Así Capacitadores realmente de lujo. Y bueno, Amigo, Charlie, como siempre. muchas felicidades. Un placer, ¿de acuerdo? Por Y tus también- primeros 18, ¿verdad? Primeros 15 Sí, ahí años. la lleva. Y mis amigos de que nos están viendo, pues lo único que me queda decirles es agradezco la confianza, agradezco la distinción, agradezco realmente el apoyo y realmente espero un Dios que nos dé muchos años más para seguir compartiendo con todos ustedes. Entonces, estamos ahí en la línea, estamos en la jugada y yo creo que puede haber José Antonio, y de hecho hay José Antonio para mucho rato más. ¿De Seguro. acuerdo? Y aquí Primero Dios, invitamos amigo. al CEO de Cadefi que está llegando, Estimado a mi querido Javi, amigo Javier Ávila a García, resolver todas que las realmente, dudas. realmente ese es el creador de todo este relajo. Javier, muchas gracias. Y al contrario, gracias a ti y creo que decía que realmente Cadefi ha sido un alimento para mí en todos estos años, que ya no recuerdo cuántos, pero ya tenemos muchos añitos y creo que ha sido un éxito, Javier. No, pues felicidades, maestro, y que la sigas pasando súper en tu día. Y pues hay, como dices, hay Cadefi para rato. Hay Cadefi para rato, hay José Antonio para rato, Juan Carlos, Octavio y todos los que somos parte de Cadefi, ahí estamos y estamos para ustedes. Entonces, espero que nos sigan favoreciendo con su asistencia, con las suscripciones y desde luego que asistan a nuestros cursos, que están de lujo. El ejemplo de ayer, Javier, un éxito rotundo, ¿de acuerdo? Así pues es, muchas amigo. gracias a ustedes, ¿de acuerdo? Al contrario, Gracias, a ti, Tavo, muchas gracias, felicidades, Juan de Carlos. verdad. Gracias. Y a mi además- equipo, de Exactamente. staff. Gracias, gracias. Y Ahora un sí abrazo que a distancia. Quedan inaugurados los festejos por el Ya está, cumpleaños. ya está, Próximo ya lunes está. 27, cumpleaños del prof. Muchas felicidades. Gracias, amigo, gracias. Amigos, no nos queda más que despedir el programa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo creo que todavía nos andamos aventando otro programita Totalmente, igual, claro. porque es muy vasto, quedan Totalmente. cuestiones todavía sobre la mesa. Muchas gracias al staff. Javier, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima charla fiscal entre amigos. Y nos vemos en Puebla el próximo lunes 27 y el 3 de marzo aquí en la Ciudad de México. Declaración anual para que aclaren todas sus dudas, porque hay muchísimas. Así ¿Verdad? es. Muy bien, no se lo pierdan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos y Hasta gracias. Un abrazo a todos. Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.